Buonasera pueblo, buonasera y bienvenidos a otro episodio de Media Semana en la Noche. Hoy obviamente haremos el post partido del Real Madrid Juventus después de esta eliminación de la Copa Mundial de Clubes por parte de la Juventus. Obviamente hablaremos de todo lo que sucedió el partido. También está con nosotros Miguel, quien estuvo en el estadio, así que tiene una percepción de lo que sucedió de un ángulo que únicamente se puede percibir desde el estadio. Y hablaremos un poquito también del calciomercato, ¿por qué no? Ya que se están disparando muchísimas cosas todas al mismo tiempo, así que estaremos aquí unas 5 horas más o menos, no se preocupen. Yo de todas formas, aunque sea un día un poco difícil, obviamente, porque la Juve es eliminada por otro momento, yo venía un poquito desganado, un poquito dolido, un poquito molesto también por todo lo que ha pasado antes de llegar a este partido, lo que uno tiene que calarse en las redes, pero después me senté aquí en la previa de este directo y me encuentro con Quique, que está en Chile, con Andrés, que está en Tennessee, con Miguel, que está en Florida, con Piero, que está en Perú, yo que estoy en Texas, muchísimos de ustedes alrededor del mundo, y me trajo una sonrisa en la boca, porque al final del día esto es la comunidad de Pueblo Juve. Pueden haber momentos malos en la Juventus, nos podemos ser eliminados, pero hay una hermandad global que nos une por el amor a la Juventus, y eso es algo que no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero, y la verdad es que pues poder venir aquí, sonreír un poco al final, aún en un día amargo, pues es bueno también para el alma. Bueno, pasamos ya del lado romántico, poético de la situación. Saludamos a Quique, bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Hola gente, sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenísimo, nada, un placer tenerte aquí. Andrés, también otro de nuestros nuevos integrantes el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, estoy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de participar en este espacio. Buenísimo, contento de tenerte por acá. Miguel, ¿cómo estás? Bien, ya un poco más tranquilo, igualito con dolor de corazón, pero bien. Bueno, poco a poco, del tiempo todo lo cura, dicen por ahí. Piero, quien sigue sin la barba, atención, muy guapo, Piero, ¿cómo estás? Gracias. Bien, acá cuidando a Rafa, que está un poco resfriado. Pero todo bien. Creo que un día un poco triste, ¿no? Pero nada, hay que seguir. Eso es. Di Canogrio, ¿cómo estamos, Canito? Bene. ¿Y tú? Muy bien, sí, todo bien. Bueno, bien, chicos, como es de tranquilo. costumbre, dime, perdón, no te quise interrumpir. No, nada, estoy muy pasa? tranquilo. Que se está agarrando cachetada en algún lado. Sí, alguien ahí se anda dando nalgadas. Ok, bueno, está bien. Tranquilo, hermano, muy tranquilo, muy en paz. Eso es. Bueno, como es de costumbre, nosotros cada vez que llega un nuevo integrante aquí a nuestro directo, les pedimos, ¿no?, que nos hablen un poquito de ellos mismos, que nos cuenten cómo empieza su amor por la Juventus y quién es su jugador favorito, bien sea del presente, del pasado. Así que empezamos contigo, Quique, cuéntanos un poco de ti, cómo empieza tu amor por la Juve y quién es tu jugador favorito. Bueno, muchas gracias. Mira, mi amor por la Juventus nació como 95, 96, no lo tengo muy claro, porque al final yo empecé a ver fútbol con mi padre y me llamó mucho la atención Del Piero, cómo jugaba. Y al final mi papá siempre veía fútbol por ver fútbol, porque le gusta ver partidos, independientemente del equipo, pero como me empezó a gustar Del Piero, al final nos hicimos hinchas los dos de la Juventus y ya ahí como que crecí con Vialli, con Ravanelli y todo ese equipazo de esos tiempos, ¿no? Así que eso. Del Piero es como mi deportista favorito en general, así como de todos los deportes. Fue el evangelista de tu juventinidad también. Sí, Andrés, sí. cuéntanos tú, ¿cómo empieza tu amor por la Juventus y tu jugador favorito? Bueno, mi amor por la Juventus empieza por el PlayStation 1. Mi vecino jugaba FIFA y PES y yo elegía cualquier equipo random y cada vez que elegía la Juventus ganaba muy fácil. Tenía unas bestias de jugadores y tenían todos apellidos muy cool. Yo dije, yo quiero ser parte de este equipo con apellidos cool. Y el jugador que más hacía goles era Del Piero en el juego, era el que estaba más roto. Y después un día en la televisión, en Venezuela, en la RAI, vi un partido Milan Juventus y ¿quién metió 2 goles? Del Piero.
Y listo. Y yo dije, no, este es mi equipo, para toda la vida. Qué espectáculo. Al final el PlayStation también hace cosas buenas, ¿eh? No todo es malo el PlayStation. Pero es cómico, es por lo genial de los apellidos que eran en el momento. No, buenísimo, un gusto tenerlos acá, la verdad, muchísimas gracias por venir. Pasamos también al chat rapidísimo. Deli llega, de cuántas horas antes, ¿cómo se entiende Yildiz y Colo? Mamma mía. Jorge Álvarez, es como para cargarse es en Tudor. Bueno, hablaremos de eso. Saludos desde República Dominicana al lago Juan Carlos. Un abrazo para ti. Juan 030, ¿qué hace Tudor? Dios mío. Estamos casi como que leyendo los comentarios en vivo cuando empezaban las sustituciones. Si la Juve no saca la chequera, aquí vamos a estar hablando y comentando siempre la derrota. Buenas noches. Un abrazo para ti. Sod, nuestro miembro, cuando ves que sacan a Yildiz y ponen a Koop Meiners en vez de Mbangula o Douglas Luiz, bueno, ya sabes cómo va a ser la temporada. Dejen de buscar tanto delantero y refuercen esa defensa que da pena ser un equipo italiano así. David Bag también se conecta desde hace como 2 semanas. Comenté eso, que Kalulu solo es bueno, pero hasta allí, que lo que ocupamos es un top defensa. También jugamos contra el peor Madrid en una década y perdimos por un gol de un jugador que terminará jugando en el Getafe o algo así, además de cabeza. Mauro del Judice, saludos Josh, un abrazo para ti. José Aldana también se conecta. Sebastián Farfán, la Juve no va a ganar nada, debe hacer las correcciones en los jugadores. Guillermo Castillo, vi el partido, me gustaron los primeros 15 minutos de juego, de ahí en adelante fue todo Real Madrid. Camilo también se conecta y nos pone la combinación Colo-Yildiz ilusiona, falta de desentendimiento entre los demás miembros de la plantilla. César Garzón Jordana, buenas tardes, buenas noches pueblo, esta es nuestra realidad en un papel que no da para mucho y por el momento sin contrataciones que nos dé ese más para competir. Bueno, tenemos novedades sobre las contrataciones específicamente. Alexander Moreno, hola pueblo, algo triste por la derrota, toca enfocarse en que el equipo haga una buena temporada y en mejorar varios puntos. Luis Vallejo también, sabíamos que este plantel no daba para más. La meta es volver a ser competitivos en Italia. Saludos. Hans Rodríguez, saludos pueblo, decepcionado con la actitud y mentalidad de este equipo, donde ha quedado el Somos Juventus y el ADN bianconero, del que tanto hablan tanto los jugadores como el entrenador. Mediocridad es todo si alguien viene a decir el plantel y mamadas de esa, miren a los brasileños y al árabe. Bueno, no entiendo exactamente qué quieres decir, si te puedes explicar un poquito. William, se nota que estás molesto, pero quizás explicarte un poco. Como que no hay excusa. No hay algo excusa, así entendí, pero no entendí plantel, mamada. No y escribió con mayúscula de haber estado muy molesto, eso sí lo entendí. William Benjamín, chao pueblo, buenas noches para todos, triste y feliz al mismo tiempo, triste por la eliminación de nuestra vieja, feliz por la grandísima actuación de Di Gregorio, para mí el número 1, de verdad que sí. También se conecta Gianfranco Giannini, otro de nuestros miembros. Hoy en día justo nuestros miembros nos van a ayudar a sobresalir con los comentarios porque hay tantos comentarios que si los leo todos no hacemos nunca el directo. Buenas noches, molesto con algunos integrantes de Pueblo Juve. Pues, parecen que fueran del merda, hablando de Huijsen y solo hablan mal de Juve. Destruyeron a Rugani cuando no lo vi mal. Y ya están con Tudor fuera. Sí. Alfredo Ramírez, otro de nuestros miembros, saludos hermanos, hoy fue solo un juego, ahora que le armen el equipo a Tudor. Guillermo Vascuña también, en mi caso fue por Platini, me hice hincha por fotos antes de poder ver un partido siquiera. Qué belleza de comentario, de verdad. Así es. Saludos Joshua y al panel, nos dice Torino Mazzini, Gustavo Aldolfo también se conecta. Capi, Joshua, buenas todos, qué lindo poder compartir, buenísimo tenerlos aquí. Poco a poco iré enseñando los comentarios, pero quiero empezar con ustedes, chicos, ¿no? Para que me digan un poquito cómo sintieron este partido. Querría aprovechar que está Miguel, ya que estuvo en el estadio, él estuvo ahí en Miami, fue a ver el partido en vivo, para que nos digas tus impresiones en generales, ¿no? De todo lo que fue el partido, no solamente esa última parte que ya sé que te molestó mucho, pero en general, ¿no? Habían ciertas expectativas sobre esta Juventus después del partido contra el Manchester City. ¿Qué fue lo que viste en el estadio? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, a ver, contra el Manchester City vi al Manchester City jugando con equipos rayados FC, no hubo fútbol el jueves, ¿no? ¿Tú estabas también en el partido de Orlando? Perdón. Ok, perfecto.
Sí, por eso dije, vi al Manchester City versus equipos rayados, porque Ya. no había nada que hacer ahí. Y ayer, con los de Miami, de acá del Juventus Club Fan, nos reunimos con algunos jugadores y todo el mundo decía, mañana ganamos, mañana ganamos. Tú sentías la vibra de que están pasando cositas. Todo el Cuando mundo te dices decía, todo mundo, te refieres a los mismos jugadores, te decían eso. sí, Ok. mañana ganamos, mañana ganamos. Yo le pregunté a Turán, me dijo, espérate, mañana ganamos, mañana ganamos. Por ahí había gente del staff y nos decía, ¿no? Tudor ha hablado con los jugadores y están bien concentrados de que se siente algo que mañana se puede hacer. Y bueno, hoy día en el partido estuve viendo un comentario de alguien de Pueblo Juve que dijo que la Juventus jugó 15 minutos, no es así, ¿no? Yo vi el primer tiempo, tanto así de que, y eso lo he hablado con otros amigos, de que el Real Madrid tampoco es que salió como diciendo yo soy el Real Madrid. El primer tiempo, con buena puntería, tenías para irte 2-0 tranquilos. Jugaste a la defensiva, porque, o sea, al Real Madrid no le podías quitar la pelota, que está bien, pero hoy fue la carta para mí de presentación de Gillis, ¿no? Que Arda Güler, yo Gillis hoy día, o sea, Gillis se dio a mostrar hoy día. Nadie nunca se la pudo quitar. Y Di Gregorio, que si alguna persona tenía algo en contra de Digre, o sea, ya déjenle un poquito el hate, ¿no? A lo mejor tenemos que pagarle 10 millones para que la gente empiece a aplaudirlo, pero me contento con Di Gregorio yo. Y todo estuvo bonito hasta que, bueno, pues no, acá me va a dar miedo decirlo porque últimamente estoy coincidiendo bastante con Enzo. Tudor metió la mano. Tudor metió la mano y se acabó el partido. Qué vaina, ¿no? Qué vaina. Justo con los cambios, dices tú, ¿no? Más que todo. Sí. Aunque el gol llegó mucho antes. El gol llegó a los primeros 4 minutos del segundo tiempo. Sí, en el minuto 53, si mal no recuerdo. Así que nos dieron prácticamente 10 centros. 10 centros. Me parece que Rugani pierde la marca ahí. No porque él cabecea solo, pero bueno, es algo que puede pasar. No, pero el replanteamiento de Tudor lo hizo malo. A mí me parece que Tudor lo hizo malo. Y es algo que sí lo vemos los últimos 9 partidos de Serie A, todos los partidos. A mí me parece que Tudor plantea bien el partido inicial. Pero cuando mete la mano, no ayuda mucho. Ese es un punto que quiero resaltar y ir de lleno con todos ustedes, chicos, mientras también aprovecho a saludar a Rey Duarte, que dice, saludos amigos, hoy no pude ver el partido, solo sé que como cosa rara nos hicieron gol de cabeza. Díganme, ¿hicimos un papelón o perdimos como los hombres con las botas puestas? Como mínimo, hombrecitos. Yo creo que perdimos con las botas puestas dentro de lo que cabe, basado también en la diferencia del plantel, pero me das la asistencia perfecta, Rey, para recordarte que en nuestro canal de Telegram ya está la repetición del partido. Así que cuando termine este directo, si se quieren ver el partido, que vale la pena, porque como partido me parece que fue un buen partido de fútbol, pues te invito a que pases por ahí. Quique, paso contigo, ¿no? ¿Qué viste tú? ¿Qué fue lo que querrías resaltar que quizás no resaltó Miguel, y algo que quizás te molestó también, bien sea de Tudor o no? No, mira, yo tengo una visión no tan negativa o no tan pesimista, porque finalmente yo siento que Tudor heredó una situación muy complicada y mete mano para 9 partidos, salvar lo que había que salvar. Y ahora estos pocos días todavía está como la huella de Thiago Motta muy presente y de Giuntoli. Y yo creo que esas malas decisiones las vamos a pagar esta temporada también, que viene. Entonces, echarle la culpa a Tudor ahora yo creo que no tiene sentido. Yo creo que al final el plantel entendió que obviamente la Juve si juega para ganar, pero por otro lado también está el tema económico, que ganar un partido te deja un flujo que lo necesita la Juve, y ahora vamos a ver cómo se levanta el equipo, porque al final yo creo que se hizo un buen partido. Creo que hace tiempo no me divertía tanto viendo un partido de la Juve, lamentablemente, porque no
esta temporada ha sido bien terrible y por lo general siempre se juega bien por un tiempo, nunca dos. Hoy día, por ejemplo, yo encuentro que 30, 35 minutos jugamos entre comillas de igual a igual, en el sentido de que si Colomani mete ese gol, cambia todo el partido, y al final es lo que pasó también en los primeros dos partidos del grupo, y ahí también se metió gol tempraneros, entonces ahí te cambia el partido. Y hoy día se pudo mantener a 0 con un equipo que tiene un plantel, pero increíble. Yo leí ahí que decían que no era tan buen equipo, que no era de los mejores. Yo no sé qué les parece Arda Güler, pero yo lo encuentro una maravilla. ¿Cuántos años tiene? 19, 20, misma generación que Yildiz. Que Yildiz, impresionante, impresionante. Pero también se rodea de muchos otros jugadores del mismo nivel, claro, o más. Entonces, eso es lo que a la Juve le falta. No creo que Tudor tenga alguna culpa ahora. Sí se está construyendo quizá una base que tiene que ver con 3 defensas, básicamente. Pero para eso hay que nos faltan mínimo 3 jugadores, pero eso quizás lo hablamos más adelante. Yo creo que el equipo jugó bien, hace tiempo no me entretenía tanto viendo un partido, pero claramente duramos 30 minutos porque ¿cuántos partidos jugó la Juve este año? ¿55, 54? Más o menos. Y jugamos con 15, 16 jugadores, 15, que se dieron vuelta por las lesiones, no como el Real Madrid, que quizás lleva más partidos que la Juventus, pero tiene 2 plantillas y de nivel. Entonces, si entra McKennie, por tanto lo que yo lo quiero, no es un titular, no puede ser titular. El mismo Colomani es muy buen jugador, pero un crack no pierde ese gol, el primero, y ahí te cambia el partido. Al final lo que le falta a la Juve son 3 jugadores que cambien el partido. En que defensa, fue lo mismo que había dicho tú, sí, ¿no? 4. De hecho, 4 si queremos jugar con las bandas, no tenemos las bandas. Que fue lo mismo que había dicho Tudor, ¿no? Que con 3, 4 jugadores se podía acomodar, pero fíjate, lo que tú mencionas es súper importante. Ahorita voy a ir contigo, Andrés, porque, o sea, si tú ves la alineación titular, pues la verdad es que llama la atención, ¿no? Del Real Madrid, porque, oye, tienen realmente gente súper interesante. Es cierto también que tienen demasiada gente, no creo que todos estos se vayan a quedar, lo que decían de García, que quizás termina siendo cedido, pero después ves, y Xavi hizo 3 cambios, o sea, metió a Dani Ceballos, Luka Modric y Mbappé, esos eran los que estaban en la banca, y después él se ahorró los cartuchos de Carvajal, Militao, Rodríguez, Lucas Vázquez, Brahim Díaz, ¿quién más veo aquí? Ausencio. Brahim Díaz, por favor. Es una cosa, y tú, bueno, ¿qué tienes tú para usar? Bueno, voy a meter a McKennie y a Filip Kostic. Y con todo respeto, quiero completar, si me lo permites. Sí, yo encuentro que McKennie es uno de los jugadores que, si viene un poco indisciplinado, así como fuera de la cancha por alguna historia que escuchaba por ahí, pero en la cancha lo da todo. Y quizá, y maquilla su falta quizás de técnica, con mucho corazón. Entonces, esos son los jugadores que se necesitan, pero claramente McKennie no tiene todo el nivel lo que se necesita para volver a competir. Claro. O sea, se notaba la diferencia, ¿no? Se notaba la diferencia también solo en los nombres en términos de calidad y obviamente en términos también de costo, lo que ha invertido el Real Madrid en su plantilla comparada con la nuestra. Pero ellos también tienen ingresos mucho más altos. Andrés, voy contigo también, tus percepciones, ¿no? De este partido en particular. ¿Algún jugador que quieras resaltar, algo en particular que quieras resaltar que no te haya gustado también? Bueno, que no me haya gustado mucho puede ser el tema de defensa. Quizás estos jugadores no están muy acostumbrados a jugar línea de 3, a cubrir los espacios como es debido. Por las bandas se veía mucho que Vinicius, Arda Güler iban volando y les costaba regresar. Hubo muchas contras que nos pudieron haber liquidado antes y tuvimos un muro de portero. Y también siento que en el mediocampo Thuram no lo puede hacer solo, en manera de llevar el balón, estar adelante, o sea, él se cansa. Yo vi que los jugadores se cansaron mucho, tanto físicamente como mentalmente. Chico ya estaba, antes del primer tiempo, ya estaba cansado y había hecho varias jugadas buenas, varias corridas, pero no estaban preparados físicamente igual. O sea, Valverde
yo sé que es uno de los mejores del mundo, pero Valverde corrió ese partido los 90 minutos como si hubiera estado en la banca, o sea, fresco, pues. Y el mismo Locatelli creo que dijo que él no tenía ese nivel, pero no simplemente es ser un jugador de alto nivel, sino estar bien acompañado, que es lo que estaba diciendo Quique, que me parece lo correcto. O sea, Gildri, por más buen jugador que sea, tiene 20 años. Es joven, necesita ese jugador estrella o ese jugador que lleve el peso para él desarrollar su carrera y su fútbol a un alto nivel. No podemos esperar que él sea como la figura ahora mismo total de la Juventus. Nos falta como una estrella o alguien que lleve ese peso y crear un equipo alrededor de eso. Porque sentí que jugamos bien la primera parte, pero yo la segunda parte vi la diferencia física, que fue lo que nos mató. Incluso en el gol del Real Madrid nos enviaron como 6 centros, algo así, o sea, 6 jugadas de ataque en un momento y no había reacción, no podíamos, o sea, estábamos Que saben que es ahogados. nuestra debilidad, ¿no? Sí, sí, hicieron el estudio y nos empezaron a tirar centros, corridas y no podíamos recuperar el balón, o sea, yo veía que ellos sacaban la pelota y daban pelotazos como para sacarla y no había nadie que pudiera correr o hacerle seguimiento. Y en lo psicológico, esos 2 goles, el de Colomani, hizo muchos goles esta temporada, 7 goles, 8 goles creo, pero ese muchacho después de la final de la Copa del Mundo, mentalmente, yo creo que tiene ese trauma. Las Ese finales mano a le mano, pesan al pobre. sí, eso mano a mano, yo creo que se le viene el fantasma de Emilio Martínez y le cuesta hacer ese gol, como romper esa barrera. Decisión rara, cómo termina definiendo ese tiro, quizás era la forma más difícil de meter el gol. Sí. O sea, un pase por rasante, duro por el suelo, era quizás la forma más fácil. Tumifixa, creo que se dice así, actualmente si Yildiz no genera 3 o 4 ocasiones por partido, la Juve no gana partidos. No hay un sistema que genere goles sacando a Yildiz de la ecuación, aunque para mí muy bien defensivamente. Piero, paso contigo justo con este comentario, porque parecía que la estrategia de Tudor de la Juventus era denle la bola al 10, ¿no? Tipo como decía Mark Giuliano, ¿no? Manda la palla su, ci pensa si su, ¿no? Denle la pelota a Zinedine Zidane, que él arregla la situación. ¿Tuviste más o menos lo mismo? ¿Había algún plan más elaborado? Y sabiendo lo que nos dijo Miguel, que decían los chicos en el día anterior, parecía que el plan era justo encontrar un hueco, aprovechar que el Madrid estaba tan avanzado, porque jugaban muy avanzados, encontrar un pase filtrado para Colomani y que este metiera el gol, meter un gol tempranero que te abriera más espacios y ese era el plan de juego, ¿no? ¿O lo estoy mal interpretando? Sí, o sea, yo creo que la estrategia era esa, ¿no? Era jugar a esta sábana, ¿no? Que te deja los pies descubiertos cuando te vas hacia arriba. Yo creo que acá la idea era contragolpear lo más rápido que se pudiera por las bandas con Seizao, con Yildiz y con Colomani, ¿no? Que de hecho es algo que ya hemos visto y que muchos de los goles que se han dado al menos en este torneo se han hecho de esa forma, ¿no? Contragolpeando. Entonces, yo creo que los primeros minutos que tuvo la Juve justamente tiró el anzuelo para que el Madrid lo atacara, ¿no? Se fuera hacia adelante. Y ahí es cuando ellos aprovechaban justamente salir rápido por las bandas para poder lograr alguna diferencia o algún gol, ¿no? Y lamentablemente en esta oportunidad no se logra el gol temprano, que creo que hubiera modificado un poco el ritmo del juego, ¿no? Porque hubieras tenido un Real Madrid que te hubiera tenido que seguir atacando y buscando el 2-0, perdón, el 1-1, mientras que tú pudiste haber aprovechado las contras nuevamente para volver a lastimarlo, ¿no? Porque al principio se notaba que Vinicius no estaba tan metido en el partido, porque Costa y Kalulu estaban haciendo una labor bastante fuerte, pues, perdón que tengo refita a mi costado, una labor bastante fuerte en marca, y creo que por la izquierda Kelly y Cambiaso también se estaban exigiendo bastante, ¿no? Entonces, creo que supimos aprovecharlo, pero hasta cierto tiempo, ¿no? Porque luego el cansancio y el físico nos ganó, la temperatura nos ganó y no pudimos aguantarlo más, ¿no? Yo creo que fue por ahí, ¿no? Y luego los cambios con Tudor, creo que es algo que en verdad nosotros ya habíamos hablado antes,
de que Tudor a veces no sabe gestionar bien los juegos, ¿no? A veces se va no sé si es algo muy emocional, no sé si es algo muy racional, no sé realmente todavía qué es. Creo que es falta de experiencia, creería yo. Pero no hace los cambios adecuados o los cambios que requiere el juego, ¿no? Porque, eh, o sea, yo creo que él necesitaba a alguien que tuviera el balón en el medio campo, porque Locatelli ya no estaba logrando llegar, Durán no podía no podía sostenernos, y se cansaba, ya había momentos en que los jugadores caminaban, ¿no? Y era difícil de ver. La independencia creo que es evidente, ¿no? O sea, creo que todos sabemos que si Gildis no tiene el balón y no genera jugadas, es muy difícil que este equipo pueda generarlas por otro lado, ¿no? Creo que Gildis hoy, como dijo Miguel, y creo que la mayoría se graduó, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, porque hay una jugada donde Bellingham lo bota al piso y creo que él lo bota al piso y creo que él se levanta y sigue jugando, ¿no? Como si no le importara que Bellingham lo hubiera botado, ¿no? Yo creo que eso habla bien de él, ¿no? Demuestra la actitud que se necesita, el coraje que se necesita para ese tipo de partidos y que, bueno, se tuvo, ¿no? Por ciertos momentos, hasta que llegó el gol que nos ha dolido toda la temporada. Ah, y solo quería resaltar a Rugani. Me gustó Rugani, ¿ah? Más allá de que perdió la marca. Yo creo que la marca era más de alguien del medio campo, porque estaban 3 versus 3 en la Sí, sí, defensa. Calulu. Yo no creo que bajó fue, Locatelli. No bajó sí, creo Locatelli. que fue Locatelli o Turán, creo que uno de esos dos, porque entra muy solo y en velocidad. Entonces, los demás para mí, desde arriba, creo que estuvieron bien. Pero, perdón que mi hijita estaba por acá. Tranquilo. Pero nada, o sea, yo creo que a mí Rugani hoy día me dio tranquilidad, dentro de todo lo que hemos visto, pero eso es. Pero, o sea, sí, hay muchas cosas que quiero tocar contigo y primero ir con Cano, pero también darle espacio a nuestros miembros. José Daniel Navarro dice, hay que rodear a Yildiz de 3 o 4 jugadores buenos. Debemos aprovechar el tiempo que dure el turco. Alcides González también se conecta. Sod nos dice, la directiva debe hacer todo lo posible por acompañar a Yildiz con mejores jugadores, porque ama la camiseta, pero si los títulos no empiezan a llegar, vendrán muchas novias a buscarlo tristemente. Eric Z. Cup ha tenido muchas oportunidades, no se puede seguir esperándolo. Paso contigo, Cano, justo con este tópico que trae a la mesa Piero, ¿no? Que son 2 tópicos en particular. Uno es, Locatelli viene de lesión, se nota al final del partido que está absolutamente fundido, no regresa a ser la marca que al final, o él o Thuram no regresan a ser la marca que al final del gol. No se usa a Douglas Luiz, una vez más, no se usa a Douglas Luiz sin explicación. Y la otra cosa que te quiero escuchar es sobre Rugani. Si al final tuvimos que ir a jugar contra el Madrid para comprobar que el haber usado a Savona contra el Al Hilal, Al Ain o como sea, Wydad y Manchester City fueron un error, porque la verdad es que Savona esa es su posición y yo concuerdo con Piero, a mí me dio mucha más certeza Rugani sin haber jugado con este equipo en todo el año que Savona en 4 partidos anteriores. ¿Qué opinas, Carlos? Pues digo, no hay que no hay que buscar el hilo negro tanto, ¿no? Y lo vieron. Se sintió muchísima más solidez defensiva de Rugani, que tiene más colmillo, tiene una escuela más amplia. No puedo decir que es top, porque no es top, pero es un tipo más serio, ¿sabes? Es un tipo serio, es un tipo que sabe cuándo tiene que jalar playera, sabe cuándo tiene que meter cuerpo, sabe cuándo tiene que perseguir la marca o quedarse en el área. Es un tipo que tiene mucha experiencia, ¿vale? O sea, no puedes dar eso por sentado, ¿no? Y el tipo, a mí me pareció impresionante que definitivamente no lo usaran para el City, ni lo usaran contra el Al Ain, ni contra el Wydad. Un ratito, ¿sabes? Para probarlo, para saber qué trae, para saber cómo regresó de Ajax. Y y bueno, ese específicamente del tema Rugani. ¿Cuál fue el otro tema que me dijiste Douglas que querías Luiz, en el hablar? medio campo para... Douglas Luiz y Locatelli. Pues Locatelli, tú sabes mi postura acerca de Locatelli, ¿no? Es un tipo que tiene mucho corazón y le pone mucha garra. Me conquistó en ese último partido de la temporada, que metió el penal contra el Venecia. De ahí dije, ok,
esa es la templanza de un capitán y por ahí, en cuestión de carácter, no hay tela de juicio, ¿va? Pero técnicamente es un jugador que a mi gusto deja mucho que desear. Es un jugador que, aunque tiene muchas ganas, es muy equívoco, muy inseguro de su fútbol. Eh, Cuando hace pases progresivos es algo como inédito, ¿no? O sea, cada vez que lo hace, todo el mundo lo tiene que comentar. Perdón, Locatelli, qué pase, ya lo viste, pero pues lo hace una vez cada 3 partidos, ¿no? Entonces, no es algo que, que yo esté como tan conforme con eso. Sin embargo, es de admirarle que el compromiso, ¿no? Y saber que viene de lesión, se acaba de recuperar estando en Estados Unidos y se postula y seguramente se pone a disposición del míster, probablemente fingiendo que no está sintiendo dolor, probablemente diciendo que él ya se siente al 100% y pues cosa que no es cierto, ¿no? Lo vimos, ¿no? Lo vimos hoy en cancha. Y yo creo que del tema Douglas Luiz, al igual que Weah, Bangula, Douglas Luiz, Rugani, que por la emergencia en la defensa, pues obviamente se tuvo que usar a Rugani, si no, ahí estaba Sabona, seguro. Este, yo creo que pues son jugadores que están por alguna u otra razón fuera del esquema que Tudor se está planteando y ya lo tiene bien trazado desde ahorita, ¿no? Y yo creo que junto con la directiva ya están puestos en quiénes salen y la indicación es, si no los tienes que usar, no los uses y punto, ¿no? Así está de cerrado el asunto y pues bueno, vale, yo no puedo controlar las decisiones de la directiva ni de cómo planean ejecutar su mercado, el cual cabe resaltar que no ha ejecutado absolutamente nada, ¿no? Yo creo que mucho de lo que pasó hoy se tiene que contextualizar y la gente de repente se le olvida que pasaron nada más 3 semanas de que terminara la temporada. No fue un reinicio de temporada, no es como que se fueron de vacaciones a descansar y regresaron. No, brother, esta es la misma temporada que el año pasado, son los mismos problemas, son los mismos jugadores, son las mismas carencias, son las mismas faltas de entrenamiento, las mismas faltas de capacidad física, el bajo atletismo, el bajo rendimiento, o sea, todo es lo mismo, no hay Entrenador nuevo, perdón. entrenador nuevo en un proyecto que no ha despegado porque no es un proyecto de él, este es el residuo de un proyecto que no funcionó. Entonces, yo creo que ahí es donde te tienes que parar un poquito, em, detenerte y pensar y ver con frialdad lo que, uno, está viviendo los jugadores, dos, está viviendo el míster, tres, y la etapa que está pasando la etapa por la que está pasando el club, ¿no? Entonces, yo por eso te digo que me siento muy en paz. Yo me siento muy en paz porque, como les dije aquí cuando hicimos el live de las predicciones, yo dije en octavos estamos fuera si nos vemos contra el Real Madrid. Em, Está sencillo, no hay mucho que pensarle, porque al final de cuentas, yo creo que mucha gente le va a echar en cara a Tudor lo que hizo contra el City, derrotar la Rosa, pero híjole, lo que vi hoy es que, imagínate si hubiera usado a Yildiz y hubiera usado a Kolo Muani contra el City para defender a Holland, para defender a Marmoush y para defender a Foden dime tú a quién quieres defender ahí, ¿no? A Foden, a ver, o sea, a Bernardo Silva, ¿quién juega por izquierda? A Doku. Doku, O sea, que dice, sí. hubiera sido una masacre atlética, y luego tenerlos que usar, forzar, ya sabes que vas a jugar octavos y tener que volver a usar a tus titulares en octavos y sacarles las últimas 3 gotas de gasolina que les quedan cuando ahorita venían con una semana y media de descanso estos jugadores y en media hora se nos acabó la gas. Entonces, no puedes reprimir el hecho sabiendo de dónde vienes y las cosas con las que has trabajado toda esta temporada y las carencias con las que has tenido que vivir, ¿no? Entonces, una vez estando dentro del contexto, creo que entonces empiezas a entender un poquito más la situación y estás más tranquilo, porque no ha habido un cambio de temporada, no ha habido descanso, no ha habido mercado. Cabe resaltar algo, el 95% de los equipos que jugaron vienen reforzados. Hasta el Rayados de Monterrey viene reforzado. Y por Sergio Ramos, brother, ¿sabes? O sea, Exacto. nosotros no estamos Hasta jugando el con ningún Alain con refuerzo. Joshua. O sea, nosotros no estamos jugando con ningún refuerzo.
Nosotros estamos jugando con los mismos y con los pero llegó descartes que hemos Kosti. dado. Rugani, Kostic, ¿no? Kostic y Rugani, grandes uno de refuerzos. pues mira, Rugani nunca se debió haber ido, pero eso ya lo saben que siempre lo he opinado. Sí. Rugani para mí fue uno de los Muy grandes errores de Mota al momento de sacarlo de la Rosa, de Mota y de Giuntoli juntos. O sea, yo no puedo creer que un jugador con esa experiencia, no voy a decir de ese nivel, de esa experiencia que ha sentido los colores, que compartió vestuario con Chiellini, con Barzagli, con Bonucci, con Tevez, vale, con quién quieres, con Higuaín, con todos estos campeones, no va a tener un poquito de jerarquía dentro del vestuario, ¿no? A mí se me hizo una estupidez sacarlo. Entonces, pues ahorita lo ves, ¿no? Lo ves lo que pasó y estás tranquilo. Entonces, yo no solamente, como siempre, vengo a decirles a todos, ya van a poner el Dalai Lama o algo así, relájense mucho, no creo que este juego o los que hayan visto hayan sido parámetros, fue una mera exhibición de la capacidad que podemos tener para generar o bien para darnos una idea de cuáles son nuestras carencias y en dónde tenemos que atacar en el mercado, que yo concuerdo son 3 o 4 fichajes, y la emergencia aquí es, pues a mi gusto, es el mediocampo. O sea, el mediocampo a mí me parece que es invisible, se borra muy fácil. Thuram no puede sostener el mediocampo, un comentario muy acertado. No puede sostener el mediocampo. Locatelli jugó hoy de defensa. No jugó asertivamente como mediocampista, no fue regista, no impuso juego. El tipo estaba ahí para solucionar temas defensivos y se acabó. Entonces, yo digo emergencia medio campo y adelante necesitamos un gatillero más confiable y atrás un killer y atrás un defensa que sepa hacer rotación. No sé si necesitemos a un tipo top, pero necesitamos a alguien como Yo creo que sí. Laporte, ¿sabes? O sea, como Laporte creo que sería alguien, un perfil que nos puede funcionar muchísimo, que es como una versión Rugani pero reloaded, o sea, un tipo más serio, con más experiencia, con más capacidad de generar soluciones en la defensa. Y listo, ¿no? Esperar un poquito. Me pareció curioso que hoy abrió el mercado y hoy Fabrizio Romano reporta que Jonathan David está muy cerca de llegar a la Juventus. Entonces, calma, ¿no? Calma estrepitosa, calma, ¿no? O sea, ahorita no está pasando nada, no es un parámetro, no es un punto de partida, no es un tema de comparación. Puedes criticarle a Tudor muchas cosas, pero con una rosa mordida es muy difícil plantear y planear y ejecutar un juego así, ¿no? Y Entonces, casi lo logra, O sea, al casi lo final, logra. O sea, digo, le si entraba salió. si entraba Colo el gol metió de ese Colo, gol, sí, exacto. todo el partido cambió. Yo no sé si ustedes vieron o se veía por televisión, pero es bien gracioso porque Rugani era el que te estaba ordenando la defensa. Rugani le decía, desde el estadio se veía, ¿no? A Kalulu por dónde moverse. Claro. Le decía a Alberto Costa, al muy golpeado Alberto Costa, que para mí secó el primer tiempo a Vinicius. Le decía, no te vayas. A Loy Kelly, el otro golpeado por Loy Kelly, hasta que se lesionó, tu defensa estaba dando, o sea, no sufrimos ningún, bueno, salvo el gol, ¿Y sabes? miedo aéreo, porque es Rugani. Y mira, yo he sido fanático de que Rugani se vaya porque no portaba, ¿no? Pero si querían pagar 50 millones por Renato Vega porque se besaba el pecho, o sea, tienes un jugador que hoy día te paró la defensa y te la paró con jugadores, o sea, con jugadores top, ¿no? O sea, jugadores top del otro equipo, ¿no? Sí. Ahora ya se bajó el sueldo, ¿no? Sí, creo que cobra 1.6, 1.6. Una de las cosas, Capi, que también vale la pena mencionar es, pues, hay que darle mérito a Xavi, ¿no? Él supo y leyó en dónde estaba el problema en el primer tiempo, que fue la posición de Tchouaméni, que estaba totalmente descuadrado, no entendía. Regresa el segundo tiempo, adelanta a Tchouaméni y todo cambia, ¿no? Porque empieza a darse cuenta que en el medio campo no tenemos piernas. Adelanta a Tchouaméni para que pueda cubrir el espacio y Tchouaméni genera estas lagunas de gente en el medio campo horribles que el tipo pudo dominar con toda la calma del mundo, ¿no? Entonces, yo también por ese lado digo, bueno,
las herramientas que tiene el técnico del Real Madrid, su conocimiento que está bien probado en el Leverkusen, 2 años en el Leverkusen jugando un nivel, no voy a decir el más alto, pero un nivel alto, contra un míster que lleva 9 partidos jugando en la Juventus con una rosa que no es la que él escogió y listo, ¿no? O sea, también es entender los contextos del equipo con el que te pones enfrente y listo, ¿no? O sea, yo estoy muy tranquilo, creo que esas son vacaciones súper merecidas. Yo digo, qué bueno, no se lesionó Yildiz, no se lesionó Muani, no se lesionó Thuram, Dios mío, por favor, Flavio, fuera de aquí. Entonces, no se lesionó Thuram y y vaya, esas Sí, son que las buenas descansen noticias. un poco. ¿Puedo comentar Y que- algo cortito? Sí, no, Sí. justo Es te iba a pasar la que, palabra a ti para que nos comentaras también, o sea, lo que quieres decir, pero también tu opinión sobre la situación Rugani y en particular a Costa, porque, o sea, Alberto Costa, que es un nadie, ¿no? Hay que decirlo, o sea, acaba de llegar, antes jugaba en Portugal, en un equipo pequeño en Portugal, no es ni siquiera titular en la selección, anuló a supuestamente uno de los fichajes más importantes del Real Madrid. Quique. claro, bueno, para complementar lo que decía Di Canogrio, Cano. lo de las lesiones es clave porque, por ejemplo, escuché por ahí que Yildiz no salió muy contento cuando lo cambiaron, pero por otro lado, Brother, el los tipo no octavos podía se ni lograron. respirar. Es que claro, pero piensa simplemente, Kelly se lesionó. Creo que pasó desapercibido, pero tenía una cara ni siquiera de pena, como de miedo. Y ese miedo, a lo que quiero llegar, si se lesiona a uno, cualquiera, Thuram, en vez de estar de vacaciones el mes que nos queda de temporada, de pretemporada, por lo que se tuvo que jugar en el Mundial, ¿qué vacaciones son si estás lesionado? Tienen que descansar. Qué bueno que no se rompió nadie. Si se rompió Kelly, lo siento mucho por él, pero yo creo que no es un jugador de Juve. Pero bueno, ese es otro tema. Y Rugani estoy muy de acuerdo. Yo creo que a la Juve le faltan 2 cosas fundamentales para volver a competir de verdad, que creo que es tener jugadores italianos. Eso siempre ha sido en los mejores equipos, de los mejores planteles que ha armado la Juve, siempre ha habido unos 3, 4, 5 muy buenos jugadores italianos y quizás no superestrellas. Yo pienso en Tacchinardi, no era un top player, pero Giaccherini. Tacchinardi, Giaccherini. Giaccherini, Pepe. O sea, Tremendo. Pepe literalmente después de... Pepe no Storari, podía no ni sé si correr. ganó, Mano, no sé si Storari ganó una Elia. Scudettola. grandísimo. Cántanos el himno, cántanos el A ver, himno. oye, ¿les puedes cantar algo? ¿Les puedes cantar la de Juve? No se escucha. Bianco che abbraccia il coro che si alza da per te. Bueno, está en proceso de aprendizaje. Muy bien. Qué muy grande, bien, qué grande. muy Tiene bien. 3 años, ya lo estamos Hay, educando. hay una parte que sé que acá no le va a gustar, pero la sección viudas, mamita, hasta ahorita el llorado por todos está buscando con Seisao. Nunca lo encontró. O sea, si bien es cierto, Huijsen le armaba el juego al Real Madrid de abajo, pero cada vez que entraba con Seisao, y me van a matar, yo sé que todos los defensores me van a matar, ¿no? Pero era una puerta abierta. Sí. Era una puerta abierta. Pero fíjate, el Capi tiene una teoría y yo viendo el juego de hoy que vi a Huijsen un poquito más con detenimiento, ese tipo es mediocampista defensivo. 100%. Un ¿Ese tipo no es seis. defensa? Es un 6. Exacto. Si él termina de hacerlo, ahí es donde el tipo va a explotar como una superestrella, en mi punto de vista. O sea, él puede ser el próximo, bueno, quizás me exagero, pero el próximo Khedira, ¿no? O sea, así el tipo tiene una creación de juego espectacular, Sí. pero como defensa da pena. Pero la gente no lo quiere escuchar porque mete goles. Sí, ok, pero y por eso, no puede se jugar. necesita un 9 que no falle, porque si Colomoni
pone el primer gol, es otro partido y todos van a jugar defensivo, como lo sabemos hacer muy bien, y después Y no, le Rudiger pone presión a cansado, la situación. Huijsen que todos pasan por ahí y te meten un segundo y cambia el partido, pero es por eso que la Juve está carente de un 9, un killer, como decían por ahí. Si se lesiona Thuram, ¿quién juega? Tenemos que tener otro jugador de renombre, a menos que despierten a Douglas Luiz, y atrás si se lesiona Brenner o simplemente si no vuelve a su nivel después de esa lesión tremenda, hay que tener otro. Y en las bandas es delicado. Tú me preguntabas por Sí, Costa. Alberto Costa, ¿qué te pareció? Sí. Mira, a mí me parece que es un jugador con potencial, y claramente si no jugó cuando lo compraron es porque tiene muchas carencias defensivas. Pero eso es, creo que la Juve no lo compró para hacerlo jugar de inmediato, sino que lo compró con una perspectiva de quizá el próximo año que ya tenga dominada la parte defensiva. Pero hoy día se lució. Hubo partidos que, por ejemplo, cuando jugó con el Manchester City, ahí la sufrió, ¿no es cierto? Exacto. Pero si tú piensas en un módulo 4-4-2, Costa no juega en defensa. No jugaría en defensa necesariamente, por lo menos en este momento, me lo imagino más adelante. Pero es un jugador que no puede ser titular. Eso es clave, pero sí puede claramente ser un recambio importante. Pero falta ahí un alguien que domine esa banda, porque es uno por banda, no como un 4-4-2 que tienes a dos por lado, entonces tiene que ser alguien dominante. Si Tudor quiere jugar con 4 al medio, Thuram tiene que estar acompañado por un gran jugador, y en las bandas no puede estar jugadores como Kostic, por más que no son jugadores de Juve. No, Kostic dio mucha pena. Y sí, lo extraño de Costa es que te hace un partido como el que hizo contra el Manchester City, que fue paupérrimo, o sea, Claro. hizo lo que quiso con él, y después te hace un partido como el que hizo contra el Real Madrid, contra Vinicius. O sea, no es cualquier claro, tipo, es ¿no? que Entonces, es lo mismo que pasa con Conceição. Pero, ¿sabes? También me pasó algo que me gustaría comentarles cuando vi el partido de la Juve con el Manchester City, y que si bien no estaban pasando la pelota hasta por debajo de la lengua, cuando entró Yildiz, cuando tú tienes un jugador de categoría en la cancha, ya el otro equipo no se queda tan como, ya, sabes que vámonos con todo porque la Juventus está en dificultad y vamos a pasar. Pero si tienes 1, 2 o 3 que con 2 pases te llegan al arco, como leí por ahí en un comentario que decían que Colo y Yildiz se entienden bien, y claro, con Thuram también hay un triángulo, llegan al arco rápido. Pero si no está Yildiz, el equipo se siente inferior y el otro equipo agarra potencia por jerarquía, ¿no es cierto? Entonces, por eso es fundamental tener un top player en adelante, al medio y atrás, porque esos son los que tienen que tomar llevar la rienda del equipo, así como a nivel de presencia, que es lo que le falta a la Juve, porque ahora cualquiera que juega con la Juve cree que por lo menos un punto lo puede sacar o ganar, pero antes jugar con la Juve era ir a perdedor casi siempre. Que bueno, que es algo que mencionó como Lee al final, ¿no? Mientras, aprovecho para mandarle un fuerte saludo a Mohamed, el táctico, un gran amigo aquí del canal. Un fuerte abrazo para ti y toda tu familia, Mo. Qué gusto tenerte por acá. Solo para resaltar un par de cositas, ahorita voy contigo, Miguel. Luis Vallejo dice, ¿cuántas semanas tienen de vacaciones los jugadores? 3 semanas de vacaciones, eso es todo. Dentro de 3 semanas regresan a hacer la pretemporada. E irán también a Alemania en agosto, como sucedió el año pasado. Y el otro año, perdón, viene el Mundial, ¿cierto? Uf. El Mundial de Selecciones, oh, sí. Qué terrible. Carrione, Capi, disculpa mi ignorancia, ¿cómo hago para subir a un live? ¿Puedo con mi teléfono? Sí, puedes con tu teléfono. La forma más fácil es entrando en nuestras redes, particularmente este enlace que voy a subir ahorita en el chat. Y ahí hay un grupo de WhatsApp, el cual pues todos pueden unirse, que está aquí, es justo este enlace, y ahí es donde coordinamos los directos de hoy. Justo Quique hoy mandó, ¿no? En el mensaje, igual Andrés, que no sé qué le pasó, ahorita le voy a mandar un mensaje a ver si está bien,
que querían participar el día de hoy y se subieron y estuvieron en live. Ahí es donde coordinamos para quienes participen. Así que esa es la forma de entrar. Eduardo, he visto tu pregunta. Tocaremos ese tema en un segundo. Ahorita llegamos ahí. Pero quería preguntarles, ¿no? Fabián Salazar dice, me preocupa el próximo delantero, será Jonathan David. Como dijo Cano, Fabrizio Romano justo antes del partido había dicho que la Juventus estaba empujando fuerte para cerrar a Jonathan David. Después sacó un video durante el partido, el cual obviamente subimos en nuestras redes después con la noticia, donde habló y clarificó un poco más. Como Lee se reunió con Jonathan David y sus agentes previo al partido y se fueron de esa reunión muy positivos todos, ¿no? O sea, todos los integrantes. Parece que están muy cerca de cerrar. Hay un acuerdo con Jonathan David por un contrato de 4 o 3 años, ahorita no recuerdo, a 5 millones por año, más 2 millones de bonus, lo cual pues, es realmente una cifra bastante accesible para la Juve. Y se está negociando la baja de este bono de firma y de comisiones, que originalmente era de 30 millones lo que pedían los agentes. Se está trabajando para bajarlo de 20 millones. O sea, ya llegamos a 20. Los últimos detallitos que faltan es bajarlo un poco más de esos 20 millones para la firma de Jonathan David. Justo antes de empezar el directo, Romano publica una vez más que después del partido se volvieron a reunir la gerencia de la Juventus, como Lee, Giorgio Chiellini, con los agentes de Jonathan David, y han habido aún más avances. Está hablándose ya de días o horas para el cierre de Jonathan como nuevo delantero de la Juventus. Así que mi pregunta para ti, empiezo contigo, Miguel, y después paso con Quique, es, ¿les parece Jonathan David un buen refuerzo? Y aquí les lanzo una curva, ¿no? Porque hoy en la mañana Monblano, que yo sé que mucha gente escucha ese nombre y automáticamente se apaga, pero este año Monblano está muy bien informado. Fue quien dijo que Giuntoli salía, fue quien dijo que como Lee llegaba y así sucesivamente. Monblano dijo que la Juventus va a traer a 2 delanteros, pero que la dupla de ataque no va a ser Colo-Osimhen. O sea, es Colo-David o David. Exacto. Esa es la dupla. O sea, no puede ser Colo-Osimhen por una situación, digamos, de presupuesto que tiene sentido. Entonces, paso contigo, Miguel. ¿Qué te parece David como refuerzo de ataque y esta dupla posible, ¿no? En términos de ataque. Mira, yo a David no le he seguido mucho, ¿no? Sé que hace goles, que es, digamos, tocado por el gol, pero no sé si sea goleador. Que entra y la que tiene a veces la manda a guardar. Ahora, si me hace elegir a mí, me gustaría la dupla Osimhen-David, ¿no? Osimhen-David. No, Osimhen-David. Por más que Colo me guste mucho y todo, pero si vas a invertir, yo creo que la siguiente inversión de la Juventus, si estás hablando de Osimhen, tiene que ser una inversión segura. Pues no te vas a meter el Gran Vlahovic 2.0, ¿no? O sea, tienes que ir por alguien seguro y creería que lo más seguro ahorita es Osimhen. Dicho esto, antes de darle el paso aquí, que el sábado, el día antes del partido contra el Manchester City, estuvimos con Trezeguet y yo le dije a Trezeguet, ¿no? Y tú sabes que te necesitamos, tienes que regresar. Y él me dijo, estoy para 15 minutos, no más. Y yo le volví a decir, pero seguro hace más goles de lo que acá. Y me dijo, seguro que sí, tú sí debes saber eso. Con 15 minutos hago más goles. Y yo, seguro que sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, hoy 10 minutos de David, ¿dónde firmo? No. Claro. Fenomenal, el buen Trezeguet. Quique, ¿qué te parece Jonathan David? Y aquí también lanzo otra preguntita, ¿no? Porque una de las muchas incógnitas que me quedaron después de este partido es, yo entiendo que Vlahovic está fuera del proyecto, yo entiendo que tú eres muy inflexible con tu formación, vas perdiendo 1-0, son los últimos minutos del partido, mete 2 puntas, mete a Vlahovic ahí a ver qué pasa, por lo menos fastidia un poco la defensa, te abre un huequito en algún lado. No sé, ¿qué opinas, Quique, sobre eso y sobre David? Vlahovic calentó los 45 minutos. Los 45 minutos estuvo calentando. Eso no lo vi. No, nosotros tampoco, no se veía en televisión. Calentó, ¿Y calentaron todos?
El único que no lo vi calentar fue Douglas Luiz. De ahí todos los que entraron, pero Vlahovic fue el primero que se levantó y se puso a calentar 45 minutos. Estuvo calentando 45 minutos. Claro, después del partido le da like a la publicación de Bellingham, ¿no? Que esa es otra cosa que no se entiende, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Mucha gente explotó en redes, también hay quien dice que, bueno, hay que ser buen perdedor y aplaudir al contrincante, pero mucha gente quedó muy molesta, ya viene molesta con Vlahovic. ¿Qué opinas al respecto sobre ese me gusta Bellingham? Yo, que es una falta de respeto, ¿no? O sea, estamos claros que Vlahovic se quiere ir. O sea, yo creo que ni Vlahovic ya quiere estar en la Juventus, ni la Juventus quiere estar con Vlahovic. Pero tiene un poquito de respeto hacia su club al final, ¿no? Sobre todo un club que te paga $12 millones al año, $10 millones. ¿Quique? Mira, yo también creo que el único, entre comillas, no sé si error, porque al final uno no es entrenador, uno está en su casa viendo el partido, pero claro, creo que meter a 2 puntas hubiese sido interesante, pero ahí entra el tema de las ventas. Al final, la política en Italia y en la Juve son conocidas, que si tú vas a vender a un jugador o si tienes un jugador en el mercado, tú difícilmente vas a generar la posibilidad de que se lesione y después que no lo puedas vender. Entonces, por eso no jugó Weah, por eso no juega, bueno, Vlahovic jugó, pero a esta altura Douglas Luiz ni siquiera calentó, dice Miguel. Entonces, yo creo que va por ahí, como que no se trata de intentar ganar metiendo a Vlahovic, pero si después se te lesiona el Yildiz, entonces no. Es muy extraño, muy difícil para Tudor, es muy difícil plantearse el torneo como para ganar con esa plantilla, que estaba reventada. Entonces, yo creo que hubiese sido interesante ver a Vlahovic, podría haber pasado algo incluso, porque el partido igual 1-0 siempre va a estar abierto hasta el último segundo. Entonces, y igual el Nico González también ahí estuvo cerca, pero eso, yo creo que sí hubiese sido interesante, pero por eso no pasó, yo creo, por lo menos. Y en cuanto a David, a mí no me gusta. Yo creo que debería ser Osimhen, pero es la estrategia de siempre que a mí no me gusta mucho, que es pagarle millonadas al Napoli, a la Fiorentina, al Atalanta, y al final es complicado, pero creo que necesitamos un killer que es como Osimhen, más que David, porque David sí, es que Osimhen jugó en Italia, entonces ya conoce la liga. Sí, es como, y ya sabemos, yo creo que es como la carta más segura, porque al final la Juve no se puede volver a equivocar en 2 mercados seguidos, no se puede equivocar. Entonces, pero David cobra tanto, ha sido complejo todo y nadie asegura nada. Yo creo que Osimhen es una carta mucho más segura. Tomo ese comentario, Quique, porque primero quiero recordar a la gente que pueden dejar el me gusta. No es error dejar el me gusta, es totalmente gratis. Pueden dejar el me gusta. Hay mucha gente viendo que no ha dejado el me gusta todavía, por favor. Pero lo segundo es, poniendo en contexto lo que estás diciendo de Osimhen, lo cual es cierto, ¿no? Conoce la liga, etcétera. Pero lo que hemos venido aprendiendo el día de hoy es, uno, De Laurentiis no cierra la puerta a cerrar la venta de Osimhen a la Juventus, pero por 90 millones. Entonces, si la Juventus quiere ir a comprar Osimhen, son 90 millones. Y segundo, lo que dijo Mirko Di Natale hoy es que Giuntoli estaba negociando un salario de 11 millones de euros anuales por Osimhen. Entonces, o sea, imagínate, para 90 millones más 11 millones, o sea, con ese dinero hasta yo soy el mejor director deportivo del mundo. No sé si me explico, o sea, es mucho dinero, chicos, también Osimhen, ¿no? Es que ese es cometer el mismo error Vlahovic 2.0, porque quizá rinde, pero no es rentable, no es sostenible. Te sacas el salario de Vlahovic, pero metes el salario de... Claro, ¿cuánto se le paga a Douglas Luiz? 4,5, si no me equivoco. 4,5, 5, por ahí. Mucho más sostenible, pero 11 son 2 jugadores. Entonces, y con Vlahovic ahí que no se quiere ir, al final no se estanca todo, pero claro, Osimhen es difícil, y sobre todo por lo que se le pagaría al Napoli también. Hay un par de comentarios súper interesantes aquí que quiero resaltar.
Veamos, primero, Eduardo Castañeda pregunta, Jonathan David no salió lesionado contra Guatemala. Al final no fue una lesión, fue solo una, ¿cómo se llama? Calambres. Un calambre, exacto. Nada de qué preocuparse. Ryan Bianconero pone este comentario que la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Dice, chao pueblo, solo tengo un comentario que decir, muchos en contra de David, pero recuerden que Osimhen también estuvo en el Lille y comparando las temporadas de ambos, David tiene más goles y asistencias. Es cierto que David tiene un récord de goles en la liga francesa, que siempre decimos, no se traduce bien la liga francesa, la liga italiana, etcétera, pero es cierto. Pero es objetivo de que es buen jugador. Claro. Entonces, pues es algo que tomar en cuenta. Carlos Concuán nos invita, ¿no? Una vez más, pienso que se debería hablar ya seriamente del tema Douglas Luiz y Nico, ya que si Dusan sigue con no querer irse, podrían venderlo y con eso poder comprar un mediocampista o un central. Y ahí me ato a la pregunta que había mandado Eduardo Castañeda antes, que decía, ¿a quiénes sugieren ustedes para el mediocampo? Yo sinceramente sugiero que se quede Douglas Luiz. O sea, yo no logro entender el afán de no usar a Douglas Luiz o la insistencia de usar a alguien como Koop Meiners, que yo sigo, nunca entenderé. Yo espero algún día, dentro de 20 años, alguien publique un libro que me explique cómo un jugador pasa de ser uno de los mejores jugadores, uno de los mejores mediocampistas de la Serie A ser un nulo absoluto como Teun Koop Meiners. O sea, entra Teun Koop Meiners y jugamos con 10 jugadores. Eso ha sucedido todo el año. Así es. Entonces, yo no entiendo por qué a uno se le usa y a otro no. Quique, tú dices, es posible que sea porque como están en el mercado, entonces no se le usa para que no se lesione. Si eso es cierto, entonces aquí hay que lanzar una bandera roja al aire, porque lo primero es el objetivo deportivo. Claro. Si tú estás en una competencia, tienes que competir. Después viene el objetivo de mercado o el objetivo administrativo. De todas formas, ya estás encaminado a llegar a balance de cuentas. Entonces, tú no puedes estar condicionando a tu director técnico de qué jugadores usar o no, y al mismo tiempo me vienes a decir declaraciones públicas que la Juve viene aquí para ganar. O sea, esas son dos cosas que no tienen sentido. Si tú me vas a decir la Juve viene a Estados Unidos a ganar la Copa Mundial de Clubes, perfecto, esta es la plantilla, úsalos todos. Si se rompe, se rompieron. Pero no me digas, venimos a jugar, pero estos 5 no los toques, porque los toque vender. O sea, es totalmente ilógico, ¿no, chicos? Miguel, ¿qué opinas? Sí, yo creo que no, yo creo que Tudor no les gusta, no es por un tema de directiva. No, porque si es que ellos están en el mercado haciendo un buen mundial, vas a elevarle el precio. Claro, siempre hay un riesgo de que puedan salir lesionados, pero haciendo un buen mundial elevas la cotización del jugador. Y a mí, yo creo que Tudor no le gusta a Douglas Luiz porque ¿cuál era el mensaje de Tudor las últimas 9 fechas? Me da pena no poder usar a Douglas Luiz, no tenemos muchas competencias, es un buen jugador, tácticamente es muy ordenado, nos da ese plus, pero no tenemos muchas competencias para rotar y tenemos que asegurar el objetivo de Champions. Y llegó acá y dijo, sí, es un buen jugador, pero nunca lo vi. Entonces es un tema que a Tudor no le gusta, como jugador no le gusta. Y te quedó claro hoy día, o sea, hoy día prefiere meter a McKennie, que yo entiendo que muchos le puedan tener mucho cariño a McKennie, pero McKennie no te da un pase al costado. Y está reventado también. Y está reventado. Exacto. O sea, todo el mundo se queja de que sí, la preparación física no fue buena, pero vamos, Tudor estos últimos 2 meses ayudó a que se siguieran reventando los jugadores porque no hizo rotaciones. Y en este mundial tampoco hizo rotaciones. Claro, yo creo que hay un tema comportamental ahí. Porque tú dijiste que el único que no calentó fue Douglas. Y hace tiempo que igual con Mota también como que en un momento fue claramente una exclusión por temas físicos, pero también salieron como algunos comentarios, no sé quién había salido de la discoteca después de perder un partido y de que en los mensajes en las redes sociales. Entonces yo creo que también está ese tema porque no entiendo cómo un jugador como él no juegue. Está bien, lo quieren vender y todo, o sea, lo quieren usar de moneda de cambio, tengo entendido, como más que jugar mal como lo hizo con Meiners. Douglas no jugó, sigue teniendo... Pero cuando entraba algo hacía, ¿no, Quique? Claro, es que te da como la sensación de que puede hacer algo que los otros, pocos Yildiz quizá podría hacer, o ni siquiera él, es como un jugador muy, muy,
muy técnico, se nota que tiene mucho talento, pero algo pasa que ha pasado muchas veces la Juventus también. Yo creo que es el peso de la camiseta de repente, puede ser, pero Kulusevski de repente aquí no rindió y se fue de la Juve y jugó muy bien. Betancourt, hay muchos jugadores que de repente no hacen el clic y es por eso que yo creo que siempre debería haber un grupo importante de italianos y tienen que haber un top en cada rol. En Bremer, atrás, Turán podría ser, pero creo que el mismo Douglas Luiz o algún otro, y adelante un delantero como Osimhen o como David también, ¿por qué no? Pero Lo logré. medio campo, no sé, a mí me gustaría Valverde. Pero sin sueño. Valverde sería... Valverde, no sé si lo han visto hoy día, pero es impresionante. Sí, Tremendo. bueno, ese es otro nivel ya. Otro nivel. Realmente con él nos dice Berratti, agente libre por si buscan italianos. Mohamed nos pone, la mayoría de los que no jugaron hoy se van, más Nico y Rugani, que esa es la cuestión. Yo me lo quedo, Rugani se quedaría. Nico, ok, puedo entender también eso, aunque a mí me parece que es un jugador que se esmera mucho. No hace mucho, pero se esmera. No hace nada, pero se esmera. Exacto, bueno, que también más de lo que mucha gente también hace. Por ahí nos decían también otros nombres para el mercado. ¿Dónde está? Aquí. Jesús Chinchilla nos decía, para el medio campo, ¿por qué no pensar en Richard Ríos o John Arias? Son 25 o 30 millones y lo que rinden es una locura. Pero claro, como no son europeos, ni brasileños, ni argentinos, bueno, también es cierto que hay una situación extracomunitaria, ¿no? Habría que ver si cumplen o no con eso. Robella, Fagioli, chicos, Fagioli lo vendimos, Robella también está en la Lazio, que son dos jugadores que, ok, yo no creo que tampoco es que cambiarían la balanza estos dos. Con mucho cariño que yo los puedo tener, ustedes saben cuánto defendía yo a Robella, pero no sé si suben tanto el nivel. A mí, ¿sabes qué me gustaría? No creo. Ederson del Atalanta. Pero ese 60 millones otra vez. Pero ese perfil, es que tres jugadores, hablaron de 3 jugadores, nos van a costar 20.000. Están hablando de un jugador que jugó en Toluca, no sé cómo se llama. Sí. Gastar 20 para Kelly y 20 para mejor gasta 40 en uno top. Yo creo que, pero pagarle 60.000 de nuevo al Atalanta no es lo que podemos hacer. Así que Ederson yo creo que sería el perfil ideal, pero claramente no va a suceder. Eduardo pregunta si Miretti volverá. Sí, es parte regreso oficial. Ya regresó a la Juventus, desde la Juventus. Lo que pasa es que están viendo a ver si se queda o si no se queda. Al final, está lesionado o saliendo de una lesión. Se operó el hombro, por eso es que no fue convocado ni a ni al Europeo Sub-21 de Italia. Así que bueno, por eso no está jugando. Pero es de la Juventus. Hay que ver si al final lo venden, se queda o no. El otro que también está de regreso y entrenando es Facundo González en la defensa. Tenía una lesión de espalda, no está tomando vacaciones, está entrenando para estar listo para la pretemporada, a ver si convence a Turo de quedárselo. Pero yo de todas formas, o sea, Facundo uno le tiene cariño porque es uruguayo, latinoamericano, pero chicos, en el Fenerbahce, que fue el Feyenoord, jugó 200 minutos, o sea, nunca encontró espacio. Iba con compromiso de compra. ¿Cómo se llama? Un préstamo con... No, era préstamo con opción. Era con opción, no ni siquiera obligación. Pero iba con la idea, ellos lo tomaron pensando que iba a ser un buen prospecto. Claro, pero si vuelve es porque no Jude por no era pedir. tan bueno. El hermano de Jude Bellingham dicen que es muy bueno, ¿eh? Pero él juega delantero, si no me equivoco. No lo sé. No, es volante también. Volante. Jonas. Como el hermano, ¿cómo se llama? parecido. Job, eso sí. Muy originales los padres Bellingham. Sí. Andrés, cuéntanos un poquito. Te perdimos ahí por un segundo, pero estamos hablando, digamos, de los refuerzos que podrían llegar en el medio campo para la Juventus. Tocamos el tema David, ¿no? Que va a llegar según Romeo Agresti,
Fabrizio Ya Romano, ya se tiró- me están cruzando los cables. Yo dije, bueno, ok. No, Fabrizio Fabricio. Romano, que está por llegar. Anguissa, ese es otro Juan Matier. A mí me gusta mucho Anguissa. Nos vendría muy bien. Anguissa. Pero el Napoli no te lo vende. Ese tipo es clave No. para Conte. Varela, otro ABEC 21. ¿Alguien más que se te ocurre a ti, Andrés? Antes de tocar también los refuerzos en defensa, porque Gustavo DM nos mandó un mensaje muy bueno sobre la defensa. Sí. Ajá, No. ya va. Primero toca el regaño de Ryan Beaconero. ¿Qué es eso? 100 Los usuarios y no hay 100 likes. Vamos. Like, muchachos. Like al vídeo. Dale, Andrés, dime, ¿cuáles son tus ideas para reforzar ese mediocampo de la Juve? Bueno, hoy, hablando de mediocampistas, vi que Bernardeschi y Insigne estaban libres y yo, por lo menos van a jugar mejor que lo que estamos viendo ahorita. Así no puedan correr ya tanto. ¿Te imaginas un regreso de Bernardeschi? Todo apunta a que va para el Bologna, Berna, ¿eh? Sí, Así que lo veremos sí. en Italia. Hay que ver, no sé, habría que hacer un scout a los equipos. Yo estaba viendo el Lyon a ver qué podíamos robar del Lyon, pero lo único que me gustaba era Tagliafico, pero ya ese defensor, pues, que es un buen lateral izquierdo, sólido. ¿Tagliafico? Sí, porque Me hay que gusta. ver. Y hasta yo dije, bueno, la caseta está ahí también. Ya hace La bastante Caseta gol. también me parece un buen refuerzo de experiencia para la delantera, sí, estoy de acuerdo. Puede Es ser raro, ¿no? Que no vayan a pescar ahí al Lyon tanto, no se escucha casi de No, un éxodo del Lyon. sí, No sé. con todo lo que está pasando. Hay que aprovechar, muchachos. La Eso Juventus tiene su caja medida por lo que he visto. Entonces no podemos fallar mucho como hicimos la temporada pasada. Zegrova sería tremenda Sí, compra, sería estoy de acuerdo buenísimo. con Fabián. Claro. Sí. Vlahovic, se conecta Vlahovic. Yo apostaría por retomar jugadores en agencia libre con algunos años, aún de calidad, y usar a los jóvenes con proyección. Pescar más en mercados buenos como Alemania. No veo italiano fuerte ahorita. No, es que ese es uno de los grandes problemas. O sea, mira la selección, o sea, la calidad en Leoni, Italia yo creo ha que bajado muchísimo. Leoni, la Juve debería pensar seriamente en ese jugador porque aunque no sea quizás el mejor defensa del mundo a futuro, pero es una inversión que por último si no funciona bien, mercado va a encontrar seguramente. Sí. Y es italiano, joven, y si no se lo queda el Inter o el Milan, que eso también no es bueno. O sea, si hay un jugador bueno italiano, la idea es que lo pueda tener la Juve y no la competencia. Claro. Pero- Después terminas comprándoselo a 30, a 40. Ya, bueno, primero el Parma no te lo vende por menos de 25, ¿no? Dijo que, además que 25, Cherubini dijo 30. que él no está en venta. O sea, Leoni y otro, ahorita no recuerdo cuál, no están en venta. El portero, Suzuki, ¿no? Ajá. Creo que se llama. Sí, Suzuki. Esos dos no están en venta. Entonces, bueno, ok. Pero es el Parma. O sea, el Parma llega con dinero, te lo vende. Exacto. Pero bueno, 25 millones por Leoni, que tampoco es poco, pero Leoni quiere jugar. Entonces, Claro. te vas a traer a Leoni titular en la Juve, lo veo difícil. Tampoco va a ser titular en el Inter. Tampoco va a ser titular en el Milan. Quizás en el Milan. Se hablaba, hay un rumor de que la Juve lo compra y lo deja en el Parma prestado para que juegue más tiempo. Eso tendría más sentido en mi punto Exacto. de vista. Se habla también de que la Juve hizo una oferta a Laporte. O Laporto, no sé cómo se diga. Yo creo que ese Sí. es un muy buen Aporte. perfil. Laporte. Sí. De poquito, ¿no? Creo que eran 4 millones al año, una cosa, o sea, fue una oferta relativamente accesible. A mí, ese es el fichaje para la defensa. Sí, él tiene carácter para Italia. Él Y es Ese es el zurdo. fichaje para la defensa. Miren, les voy a decir también Voy a cuáles son buscarlo. uno de nuestros grandes pedos. Es que no tenemos gente con experiencia. No Sí, tenemos claro. gente con colmillo. No tenemos gente con huevos. Que, Eh. que sepan en qué momento decirle a todos, dale. O sea, Locatelli, yo siento que el equipo a veces ha de gritar y lo voltean a ver así de que Pero ¿sabes? grita, O sea, Locatelli, grita. no grita. ¿Ustedes Por ahí vieron la salió- entrevista de Locatelli con Di Gregorio? ¿No? No. O sea, esas cosas que hicieron la Juventus durante este mundial, que hacían dos jugadores hablando juntos. No sé si lo vieron, están No, en no lo he el visto. YouTube de la Juve. Una de ellas, una es con Pierre Kalulu y Thuram, buenísima, te cagas de risa durante todo el tiempo. La primera es McKennie Wea, o sea, súper
cringy la vaina, porque además hablan mal de la comida italiana como si fuera la gran comida la americana. Entonces, la verdad es que bastante preocupante esa. Quizás ahí fue donde cerraron la venta de Wea. Yo creo que como Lee escuchó eso y mira, sáquenme ese tipo. Después hubo otra que es justo Di Gregorio con Locatelli, fascinante entrevista. O sea, Locatelli se nota que es un tipo pensante, pero es un tipo muy correcto, muy, ¿sabes? Propio, piensa las palabras que dice, que no hay una forma de ser o no capitán, pero no lo veo tipo Chiellini que sangrando, vuelto loco, gritando, no sé, formas diferentes, ¿no? Y la última fue de Yildiz con Jonas Rui, la dupla más rara, ¿no? De poner ahí juntos, pero son muy buenos amigos. Necesitas subtítulos para entender lo que dicen, porque no se entiende un carajo ese inglés, pero está bueno. Ruby es otro que es una puta incógnita. Se lo subieron muy rápido. Pobre hombre, ¿qué hace ahí? Lo subieron muy rápido. Eso es otro de los grandes errores de Motte, en mi punto de vista. Eso lo subieron muy rápido. Bueno, y respondiendo rapidito lo que preguntó Quique, él es zurdo. La porta es zurdo, ya. Eso que es algo que necesitamos, ¿no? Un defensa central zurdo. Sí. Si es que vas a jugar en línea 4. Según yo tiene 31. Según yo tiene 31, ¿no? Sí. Sí, no está. Y en la liga italiana los defensores, entre más viejos, mejor juegan. A mí me gusta eso y yo creo que necesitamos un mediocampista. Bueno, es que yo creo que dentro del rigor que tiene Tudor, probablemente se está cuestionando, no sé si el esquema, pero las funciones dentro del esquema. Entonces, sí, lo que pasa es que de cuenta que yo creo que Tudor, por cómo fue en Lazio y luego cómo jugó esos partidos que rescató al Marseille también allá en Francia, sí ha usado generalmente esta alineación, pero algo que esto lo leí, literal, lo leí y luego me metí a YouTube a ver reviews, ya sabes, de cómo juegan los técnicos y de cómo es el Allegri Ball, cómo es el Sarri Ball, y vi por ahí uno de Tudor y que Tudor está, no se cierra a la posibilidad de abrir el juego con los extremos, pero al mismo tiempo les pide un poco, les da un poco de libertad, o sea, les dice, tu deber es ir para allá, pero si encuentras la ruta para ingresar con tu gambeta, entra. Que lo hemos visto con Conceição y con Yildiz. Sí. Pero habla específicamente del medio campo, que el medio campo es según la capacidad de los jugadores que tienen enfrente. En el caso específico de Locatelli, por ejemplo, Locatelli yo creo que Tudor lo vio y le dijo, este brother es mi tercer defensa. ¿Sabes? Yo no lo voy a estar mandando para adelante, al tipo lo quiero aquí atrás, pegadito a mi defensa, y ahí lo tiene estático, ¿no? Mientras que a Thuram le suelta todo el canal para poderse mover, ¿no? Yo veo cómo insiste, por ejemplo, con poner a Koopmeiners atrás del 9, y yo a lo que tengo entendido es, más bien, como jugaba Koopmeiners atrás del 9 en Atalanta, este hombre lo que quiere hacer es que recupere confianza para que pueda hacer lo que era magnífico en hacer Koopmeiners en Atalanta, que era tirar de la media cancha, desde fuera del área. Koopmeiners tenía un tiro privilegiado, lo sigue teniendo, nada más que sí, como está perdido. Estaba escuchando, pero está perdido. Está perdido. Creo que es un tema muy de mentalidad, sale con mucha presión encima, es muy consciente que se pagó un dineral por él, es muy consciente de la expectativa y seguramente es muy consciente de lo que se dice en las redes. Entonces, bueno, no voy a hablar de Koopmeiners. Yo creo que Tudor está muy anclado ahorita a los perfiles que cree que tiene, no los que ha explorado lo suficiente para conocer. Porque no ha tenido tiempo. No ha tenido, yo simplemente creo que Tudor no ha tenido el tiempo para realmente decir, puedo darme el lujo de experimentar aquí, puedo darme el lujo de experimentar allá, conocer estas facultades de este aquí, conocer estas facultades de este allá, lo cual explicaría un poquito Douglas Luiz, ¿no? Porque ahorita justo dijeron, no estaba, pero estaba escuchando todo. Douglas Luiz es un tipo que no ha visto jugar Tudor, realmente no lo ha visto jugar. Nadie. Yo no Entonces, lo he visto. Es buen jugador, obviamente. Es un jugadorazo. En la Premier League. Pero el tipo no, o sea, no. La cosa es que no hay duda, ¿no? O sea, la cosa es que no hay duda. El tipo es un puto crack.
lo es, Yo estaba muy ¿no? emocionado. Yo dije, un todo mediocampista mundo, ofensivo. todo Por mundo, fin. brother. O sea, a mí no me pueden llegar a decir, o sea, ya con las evidencias pasó lo que pasó, mercado fallido, pero antes de eso, cuando nos empezamos a enterar de los nombres que venían, estábamos cagados. Ustedes vieron la recepción que tuvo Cop Miners en el J Medical. O sea, Sí, parecía eso que llegó Pogba. Era algo sí, sí. gigantesco, ¿no? Sí. Entonces, esa expectativa puede deshacer jugadores. Desgraciadamente, y esto es algo que va Claro, con mi filosofía, aunque yo proteja mucho a Cop Miners, que sí lo hago, pero ahí está también una gran diferencia en cuestión de la mentalidad, si estás mentalmente al nivel de estar en un equipo con tanta exigencia. exacto. Mm. Sí. Y es ahí donde Cop Miners a lo mejor está fallando, donde la presión está y esa presión no lo deja ejercer su fútbol. Y yo creo que no lo está disfrutando nada. No lo disfruta. Pero entonces no es un jugador para Juve. Puede No. ser, puede ser. O sea, te digo, yo a estas alturas del partido, te digo, si no es un jugador para Juve, yo creo que igual que con Douglas Luiz es muy temprano para saber, es dejar que hagan su pretemporada, saber quiénes se quedan, quiénes se van, quiénes llegan y entonces ver si dentro de las capacidades que tiene el club hay un espacio para un perfil como él, porque si tú dotas a Cop Miners de las facultades que él gozaba en Atalanta, resurge. Lo mismo con Douglas Luiz. Si tú le das el espacio que Douglas Luiz tenía en el Aston Villa para poder hacer su fútbol, resurge. Pero si tú estás en un equipo, veámoslo frío, en el caso específico de Douglas Luiz, si tú estás en un equipo donde estamos cómodos jugando bloque bajo el 95% de nuestros juegos, ¿cómo mierda va a encontrar el tipo espacio para Sí. hacer su fútbol cuando el tipo viene de un fútbol de la Premier, donde todo el tiempo están corriendo por toda la cancha? ¿No? Es muy difícil para Douglas Luiz poder plantear una idea de juego cuando el equipo no juega ni cerca a lo que él está acostumbrado a jugar. Puede Es eso que Pero, tienen que protestar. acompañar los jugadores de calidad Sí. también. Sí, Y por De eso lo te que digo, conversábamos delante. yo estoy con Enzo totalmente en el análisis de que ¿qué pasaría si jugáramos con línea de 4 y un mediocampo de 3 personas? La rosa no, completa haría muchísimo más sentido, Claro. pero regresamos al punto medular, y es que esta rosa está pensada para jugar Mota Ball, y Mota sí. juega con Exacto. línea de 4, con 3 mediocampistas y con 3 delanteros. Así Sí. está pensado, Bueno, pero ¿no? entonces aquí regresamos una vez más al punto de que nos guste o no, pues Tudor no está al nivel, porque un entrenador se tiene que adaptar al plantel que Sí. tiene, no al Sí. revés. Pero, Josh, es que creo que eso nunca ha estado escondido de nosotros, Es ¿va? O verdad. sea, el tipo, sabemos que todavía Sí, no sí, sí, lo tiene el hemos dicho, nivel, que es muy inflexible, sí, sí. el tipo todavía Sí, no sí. tiene el nivel, está creciendo, entiendo la razón por la cual lo renovaron, creo que fue como un poco de acuerdo de caballeros, de que si tú lo logras se te va a dar la oportunidad Bueno, y no puedes llegó trabajar con Conte. esto. No llegó Conte, ahora, obviamente. Carlos, lo Este, otro también es que incluso con el bloque bajo que planteaba Tudor, las pocas veces que entró Douglas Luiz, pases de gol metió. O sea, Sí. él se la. ¿Qué otra cosa? Blaubis no las había metido, por eso nadie se acuerda de los pases. Hay un video, déjame. creo que de Colosimo, Dan Colosimo, ¿no? Colo 99, creo que es el canal en YouTube, Ujú. que él hace un resumen de todas las jugadas de Douglas Luiz desde que está en la Juventus. Ni siquiera tomó las jugadas del Aston Villa. Es impresionante. O sea, obviamente Sí, esos videos están muy, o sea, solo escogen las mejores cosas, pero el tipo sí, ha sí, sí. hecho jugadas importantes. Claro. Déjame tocar este comentario que dice mi tocayo. Por si no sabes, yo también soy Octavio Tavo. Y Pero dice ¿cómo que no le sabes ve tú que él es lógica. Octavio y no solamente Tavo. Tavo? No existe el nombre Tavo Y, solo. y él A lo Porque mejor se es dice Gustavo. persona. Es Gustavo. no, a los Gustavos se les dice Ah, Gus. En no, ¿Cómo? Que México, comenten, que Tavo. ¿tú comenten. sabes que Tavo Ice 19K es de México? Bueno, me vale verga. Entonces, estamos hablando. Ok, entonces, de esto sí te entiendo y creo que sí, en efecto, lo puede estar viendo jugar, pero una cosa es lo que ves en el entrenamiento y las ideas que puedes dar con gente que está jugando para no lesionarse en el entrenamiento, que no se llegan con tanta fuerza, que hay espacios, y otra cosa es lo que ves en los partidos, ¿no? Lo que estás viendo
contra un equipo que va en contra de la voluntad de tu plan deportivo, tu plan atlético. Entonces, no, sin minutos, sin tiempo, sin salud, o sea, el tipo ha pasado de lesión en lesión, en lesión, en lesión. Vale, discúlpame, brother. Discúlpame, no sabía. Poco de Me voy a cultura, Cano. En me Cuba voy a cambiar estamos de en nombre. Opa. Una disculpa para si hay algún televidente cubano que se llame Tavo. Reconozco tu nombre, lo veo. Como dicen en Avatar, I see you. Entonces, Ay, qué payaso. entonces, bueno, es al único que iba, hermano. O sea, yo creo que el caso Douglas Luiz es simplemente un tipo que no ha podido ejercer ni poco su fútbol. Y yo, lo único, y con lo que voy a cerrar mi participación, es yo no me desharía. Si no me voy a deshacer de Cup Miners, no me voy a deshacer de Douglas Luiz. Y si no me voy a deshacer de Douglas Luiz, no me deshago de Cup Miners. ¿Por qué? Porque no es a mí la temporada pasada en cuestión de ejercicio Explotó la deportivo. vaina aquí. No, fíjate, mira, soy Gustavo y soy de México. No, Puta madre, Tavo. Güey, no mames, se supone que debe ser Octavio, güey. Pero bueno, ya. A lo Ya me mejor estoy es del güey. sur de México. Hermano mexicano. Nada más, ahora, no me digas que eres de Guadalajara, güey, porque me pego un puto tiro ahorita y me voy a dormir, güey. A lo mejor es culiche. Puede ser. Ay, Entonces, bueno. ya la Momento verga. cómico. En fin. Bueno, ya, Qué va, discúlpenos, yo ya nos vamos. Bueno, ya Mira, saben, para muchachos. responderle al Guille rapidito, chao, pues, ¿qué opinas de Nico Paz? Muy buen jugador, se queda en Como, oficial. Sí. Ya se va a quedar en Como, el Real Madrid no lo regresa y se queda en Como el buen Nico Paz. Chicos, hablando de situaciones de ciertos jugadores, les quería pedir su opinión sobre Cambiaso. ¿Qué le pasó a Andrea Cambiaso? Yo creo que fueron como 2 temporadas diferentes o 2 Andreas diferentes las que vimos. Empiezo contigo, que es tu tocayo, Andrés. ¿Qué le pasó a Andrea Cambiaso? ¿Por qué hubo ese cambio tan fuerte? Hoy vimos un mejor Andrea Cambiaso de lo que hemos venido viendo, pero no ha regresado a ese nivel previo, ¿no? Yo creo que con Mota no le había dado la confianza, como que full a Cambiaso, como que no le daba la valía de salir corriendo como le gusta atacar, si no le ponía un freno de mano y lo sacaba del equipo. No, le faltaba esa confianza. Yo creo mucho en él, porque si viene el Manchester City a buscarte, significa que algo has hecho bien. Si esos equipos todos te están mirando es porque algo has hecho bien. Y Tudor otra vez lo pone como en esa posición de carrilero y está agarrando confianza. Entonces yo me imagino que mentalmente él dirá, estoy en el equipo, no sé si me quieran, estoy hablando con Mota. Y todo eso te afecta porque tú quieres como que además de ganar dinero y todo lo demás, estar en un lugar donde te valoren y te aprecien. Eso en todo sentido. Claro. Y yo creo, y las lesiones, se lesionó bastante también. Y eso fuña a los jugadores. Y yo sé que si él... de tobillo, ¿no? Sí. Si él se tiene unas temporadas sanas, no con tantas lesiones y con la confianza que le está dando Tudor, porque a Tudor le gustan los laterales, yo creo que él puede recuperar el nivel que todos queremos, que estábamos muy contentos con él. Miguel, tú que lo viste en vivo 2 veces. Yo lo vi feo a Cambiaso. Hay un sombrerito hoy día que le hace el tren a Alexander Arnold, que es feo. Pero yo lo que creo con Cambiaso es que mentalmente le afectó el cambio técnico. Y hablo de Allegri a Mota. Porque el mejor Cambiaso que vimos fue con Allegri. Toda la razón. Mota, y con Mota al principio Cambiaso subía mucho, porque se quedaba Bremer. A raíz de que se lesiona Bremer, Mota se inventa otro juego. Pero yo creo que lo que Cambiaso no pudo superar fue el cambio técnico. Para mí. No había considerado ese punto y la verdad es que tiene todo el sentido. Eso unido con lo de Bremer, tienes toda la razón. Quique, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Se puede rescatar Cambiaso o dependemos de que regrese bien Bremer para rescatarlo? No, que vuelva bien Bremer, de eso no hay duda. Tiene que volver bien, es fundamental. Pero yo considero a Cambiaso un jugador top. Potencialmente, un jugador top. Es muy bueno. Es muy bueno, tuvo una mala temporada, como la tuvieron muchos jugadores bajo
¿cómo se llama? En la época de Tudor. Muchos bajaron su nivel, muchos jugadores no pudieron jugar constantemente, algunos partidos, después otros no, en posiciones no naturales. Entonces fue una temporada terrible, pero también Cambiaso jugó muy mal esta temporada, tuvo muchos errores importantes, pero yo creo que es fundamental para la Juve tener, como les decía adelante, una base sólida de 4 o 5 jugadores italianos. Está Di Gregorio, que yo lo encuentro muy subvalorado, o sea, con el Manchester City también hizo muchas atajadas, Sí, siempre, sí. yo no le recuerdo ningún error, quizá algún pase, pero así que muy bueno, y yo creo que Cambiaso tiene que ser, yo creo que en la próxima temporada claramente tiene que mostrar su valor y es un patrimonio importante de la Juventus. Sí. No, Debe muy quedarse. alineado con ustedes. Carlos Concuá dice, es un problema de seguridad el que tiene Cambiaso. Las condiciones lo tenía, pero, perdón, las condiciones las tiene, pero no se siente 100% seguro en el error que tuvo con Mota y ahora con Tudor. También hay que recordar que hubo una ruptura en el vestuario con Mota, ¿no? Al final se va porque pierde Todo el el vestuario, mundo. o sea, nos meten 7 goles en 2 partidos. Tavo, grande Tavo, cada vez que te veo ahorita me voy a sonreír. El mejor Cambiaso fue con Allegri, El pero MVP. también siempre se la pasó prestado. Este es su primer torneo completo con nosotros. No, No con sé, Allegri el año estuvo pasado completo. estuvo todo el año, sí. El año Segundo, pasado sí. estuvo todo el año. Tocando ese tema que dice Quique y también para empezar a cerrar, ¿con qué bases puede construir la Juventus de ahora en adelante? ¿No? Creo que todos estamos de acuerdo, pero quiero externalizarlo, ¿no? Di Gregorio, estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que es un Sí. torneo espectacular y también durante la temporada fue muy bueno. En la defensa, Gatti parece que está a nada de por fin firmar esta renovación, se le sube el salario de 1.7 a 2.5, renovación hasta el 2030 con opción de 2031, o sea, prácticamente a vida, ¿no? Con la Juventus va a estar Gatti de ahora en adelante. Yo, en lo particular, ustedes saben que yo amo a Gatti, me fascina la historia de su vida, de cómo llega a estar Sí. en la Juventus, y es un tipo que creo que es incuestionable, siente la camiseta de una forma particular porque es también de Turín y de los alrededores. Bremer, pero hay que ver que Bremer regresa, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Alguien más en la defensa con quien se puede construir las bases? No, yo pienso que no, Que- siendo sincero. O sea, como para confiar, como confío yo en Gatti y en Bremer, no lo veo todavía. Calulo Es que tiene tú- partidos buenos, malos, no se sabe. Siempre a dudas, deja dudas. O sea, tú Yo tienes que creo traer que un central más, pero yo me quedo como un buen suplente con Rugani. Que hoy día Rugani no lo veo titular en la Juventus, pero sí en un tema de rotación, no atraer a Renato Vega, o sea, traer jugadores que a la final les gastas plata cuando tiene Claro. jugadores acá, o sea, es inadmisible, ¿no? Sí, yo recién veo a renovado. Calulo. Yo veo a Calulo. Calulo. Sí, yo creo que la Juve necesita un Laporte, un jugador de pie izquierdo, y que se la juegue con cabal, porque tengo entendido que va a jugar en la defensa 3, podría ser, lo ha hecho, como también de lateral izquierdo. Ahí estarían dos, si viene Laporte o un jugador parecido. Al medio Bremer, con el Rugani, estoy muy de acuerdo con Miguel. Ya está, a menos que encuentres algo mejor, por supuesto. Y a la derecha, Calulo y Gatti. Tienes a Sabona, ¿no? Que también puede ser la rotación de Está Sabona, Calulo en sí. su momento. Sí. Y en el medio campo las bases son Locatelli y Thuram. Thuram, absolutamente claro, Locatelli. Sí, Turán está Y ahí- tocado por la varita. Sí. Mucho Thuram talento. es espectacular. Pero tú preguntas así como base, yo creo que es Thuram. Sí, o sea, las bases de dónde construir, digamos, Sí, la porque yo Juventus. Locatelli tampoco lo veo como un titular. Si la Juventus llega a competir de verdad, yo creo que Locatelli puede jugar muchos partidos, pero si está Douglas Luiz, tiene que ser Thuram, Douglas Luiz. Y un cambio para Thuram y un cambio para Locatelli. O sea, para Douglas, que sería para ponerlo Locatelli. así, si nosotros hubiéramos traído a Modric en vez del Milan, Locatelli se sienta. No, Sí. claro.
Yo creo que Sí, importa. sí. O sea, ¿Un tipo de cuántos años tiene Modric? 36, 37 años. Una cosa así. 38 no tiene. No, 38. creo que va. Sí, sí. Vamos a Creo que buscar va- rápido, rapidito. O sea, en una Juventus fuerte, y no te voy a decir la de hace años, sino en una Juventus, bueno, del 2015, Locatelli no es ni suplente. No. Pero si Locatelli empezó a jugar hace 3 años, como más regularmente, 2, 3 años, 2 años quizás, no sé, ya me pierdo. No, Regular. Locatelli Antes- llega hace 3 años. Locatelli Claro. llegó 3 años, el año que se va Ronaldo. Esa Claro. misma temporada llega. Vamos. Sí, Modric va a cumplir 40 ahora en septiembre. 40 Eso. años. Y sentaría a Locatelli, imagínate. Claro. El que es ¿Cambiazo, bueno, Cambiazo forma parte de esa base de dónde construir o no? Yo creo que sí. Sí, sí. A mí Pero me yo creo llega- que lo mejor para él es que llegue un lateral izquierdo fuerte. Fuerte, que apunte a la titularidad y ahí tiene que salir Cambiaso. Pero también, si juega bien Cambiaso y se lesiona, se necesita un... A mí me gusta Teo Hernández, aunque sea un indisciplinado y todo, pero yo creo que en un contexto, una revancha, pues, está buenísimo. Pero necesitamos a alguien de un nivel similar que le pueda competir, porque al final eso le falta la ayuda. O sea, yo veía Sí. el Real Madrid hoy día, ¿quién entró? Y nadie llora porque está en la banca del Real, son muy pocos los que lloran y se quieren ir. Ellos quieren Sí. estar ahí, te llega la oportunidad y Y hacer lo Y mejor que funciona. pueda. Sí, no, de acuerdo. A mí me llega una oferta de... Perdón, dale, Miguel. Me llega una oferta de 70 millones por Cambiaso y... La aceptas. pero Sí. ¿quién compra La con del esos Manchester 70? yo la aceptaba. O sea, si hubiera Pero- estado de mí, yo la aceptaba, la del Manchester. Pero ¿quién compras con 70? A mí me gusta Miguel Gutiérrez. Ese es el tema. Ya, pero no es del nivel de Cambiaso. Del Girona. Aunque quizás ahora está en mejores condiciones, porque Cambiaso no está jugando bien, pero yo hablo Claro. del nivel potencial, así como Cambiaso top, Del que teníamos titular. antes de la lesión, sí. claro. Es que Cambiaso es un jugador, o sea, cuando está bien. Gutiérrez podría ser, Pero fíjate, a mí me gustaría traer a Gutiérrez y quedarme con Cambiaso, ponerle esa competencia y supuesto. ponerle a alguien fuerte ahí. Y en el peor de los casos, que los dos están muy bien, usa a Cambiaso por derecha, porque esa es la otra cosa de Cambiaso, que es polivalente, o sea, te Diestro. permite jugar y en está ambas Cabal. bandas. Y está Cabal, Sí. que también si no juega al medio Bien. y juega Laporte, puede jugar en la izquierda. Y en la derecha, ¿qué hacemos? Por eso te decía. Fichar. hay Ahí que van hacer 4 ahí. jugadores ya. Laporte, uno del medio, uno a la derecha y uno arriba, van 4 y a la izquierda son 5. Mucho, ya son muchos. Ya son Sí, muchos. es mucho. Por eso Por la está derecha, complejo. fíjate, ok, bueno, ya va, te resuelvo. Por eso yo creo que 4-3-3 sería lo mejor. Pero ya, Es que eso esa es la para otro vaina. live. Tudor, por Eso para favor, otro pon live. atención. Pon atención. Escucha. ¿Saboni es defensa central natural o es lateral derecho? Es Ah, Sabona- defensa a 3 por derecha. Entonces te A puedes Sabona le jugar. falta bastante. Sí, pero, No, pero cuando juega por pregunto. derecha es mucho mejor. Esa es la vaina que a mí me frustró tanto Sí, de Tudor. Pero Que todos lo han puesto insistía por del izquierda. centro a izquierda. El bicho por derecha es bueno. Pero no solo Tudor, sino Mota también lo ponía por izquierda. No recuerdo. Quizás Mota, tienes razón, yo- pero no recuerdo. Yo creo que Moto lo hacía también por las lesiones. Había momentos Sí, Sí, por que no emergencia. teníamos. poner a quien Sí. sea. Locatelli jugó sea. central. Hasta No, Koopman sí fue una llegó a jugar temporada central terrible. de defensa. ¿Se acuerdan de eso? Mamma mía. Sí. Bueno, y en ataque, Yildiz. Esa es la base. Yildiz. Yes. Yo A compraría Gili no Chico. se toca, ¿no? Yildiz no se Yo toca. Ese sí es yo una compraría estrella. Chico. Pero, mira, a ver, yo les pregunto algo. ¿Están seguros que quieren a Chico? Yo sí. Buena pregunta. Es que mira, yo te digo, yo de por sí me parece que Chico es un buen regateador, pero te hace una de más, te hace 2 de más. Y en defensa, Hoy ¿lo día- viste hoy día? Hoy día salió en defensa, sí, lo vi, y él generó, por querer hacer un túnel de más, te marcan un tiro libre que casi es gol. Sí. Por querer Y hay, hacer y hay en el otras otra 3 área. jugadas. Hay otras 3 jugadas donde le terminan haciendo falta, menos mal. Mm. Pero si Por pierde hacer la una de pelota, más. exacto. Sí. Porque, o sea, ya te había llevado a uno y por querer hacer una de más, te lo levantan. Yo no estoy Sí. tan convencido de Chico. Yo acá tampoco. me voy a ganar el odio de todos, pero No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí, chico, me gusta que es no lo- picantico, me gusta que le gusta regatear, no me gusta que no entiende dónde se regatea y dónde no se regatea en el campo.
O sea, yo cuando crecí en el fútbol, a mí me dijeron que el campo está dividido en 3 Rs de riesgo. En la parte inferior, en la defensa, es donde no se toma ningún riesgo. Ninguno. Donde estás en el ataque es donde se toma la mayor cantidad de riesgo. Al parecer, esa clase no se la dieron a Chico Conceizao. Él toma O se riesgo la dieron donde al sea. revés. O Se sea, la dieron al revés. No, pero a él le gusta encarar y es bueno. A mí lo que me preocupa de Chico es que dos partidos seguidos de alto No rendimiento te da. y algo le pasa. Tiene un calambre, una fatiga muscular, siempre tiene una lesioncita. Las simulaciones a mí no me gustan de él. Es muy también de tirarse, de tanto espectáculo. Yildiz le pegan, se para, sigue. Messi le pegan, se para y sigue. Así tiene que ser. No quiero comparar con Messi. Tienes razón, Me Yildiz es mucho pero mejor. me refiero a que es un jugador Hola. es un jugador chico que se deja llevar mucho por ese tipo de cosas que también hace Vlahovic, No, Conceizao a que mí no me gusta gustan mucho. mucho. Cuando No le es hizo muy gol al- constante tampoco, entonces al final no es alguien que mueve la aguja, como se dice, ¿no? Esto de la balanza, de la pesa. Sí, O sea, sí. yo Yildiz prefiero, claro, es Yildiz, pero si está ahí Conceição y tienes que pagar 30 millones o se te dispara 45, Vamos por yo Sancho. le pongo un psicólogo a Koopmeiners y que levante. Porque, o sea, ya te metiste 60 millones con él. Pero bueno, Claro. el psicólogo, que quizá lo que tiene Conceizao, el psicólogo te va a cobrar 60 millones. O sea, Sí. no sabemos qué. Pero fíjate, lo que dice Carlos Concuá, ¿qué tanto más ha mostrado nivel Nico como para no querer a Conceizao? No se trata de eso, no es que estamos abogando porque Nico debería ser el titular, solo que estamos tratando de cuestionar si realmente Chico vale los 30 millones que se está pidiendo por él, más que otra cosa. Si fuera 15, yo creo que no lo pienso. A Pero 15 ¿qué tanto más ha tenido Chico? Bueno, yo creo que encuentro que no es muy regular, pero los partidos que ha jugado bien ha sido determinante, Chico. O sea, solo pensar el partido contra el Venecia, Yo, le hicieron falta a él, ha marcado goles importantes. Pero a veces PSV, puede que te haga 3 partidos bien y después desaparece y al final, claro. Entonces, es como suplente, como subentrante, como se le dice. Yo encuentro súper bien tener a Chico, pero hay que pagar 30 millones para retenerlo. 30 para tu banca cuando tienes todos los Claro, problemas. claro. No, en algo este de momento no se Chico puede. Dime, que Andrés, también había una duda de él, pero casualidad hizo ese golazo con Portugal y la gente volvió a decir, oh, mira, Chico, hay Claro. que comprarlo, hice ese gol, porque antes de ese gol todo el mundo estaba como que con Miguel y Joshua, estaba como que Es que la gente no estoy se deja llevar. seguro. ¿En dónde en Italia Chico encuentra el espacio que le dio Alemania en ese partido? Claro. Es difícil. Jamás. Te tumban en dos. Lo vimos hoy. El Madrid no te dio ese espacio. El Madrid nunca le dio ese espacio a Chico Conceizao. Y cuando se sacó a alguien, no que se lo sacó, Llegaban dos, exacto. llegaban dos y él quería llevarse otra vez a los dos. Sí, y sí, ahí sí. la perdía. Sí. Claro. Bueno, lo bueno, mira, yo estoy enamorado de Kenan Yildiz. A mí, yo ya sé que en el futuro a mí Kenan Yildiz me va a romper el corazón, va a tomar una decisión estilo Dybala, algo por el estilo, pero yo soy Yildiz sexual. Yo no sé, Ese tipo es poesía pura con el balón. Es la vaina más bella que ha tenido la 10 en la espalda desde Alessandro Del Piero. O sea, mira, yo sé que estoy diciendo mucho, pero hacía tiempo que la 10 no era respetada de la forma que respeta a Yildiz con el fútbol que hace. Y la Juventus le va a ofrecer un señor contrato. Están renovándolo hasta el 2031, creo, por 4 millones de euros. Ahorita gana 1.7. Oye, 3.5, 4 millones. Yildiz es una persona, Tú lo conociste, Miguel. De Yildiz, sí. Lo conociste en persona. Sí. Le mandó saludos a varios amigos. Dinos. Y a Andrés, que es un presidente de Miami, ¿no? Que ustedes lo conocen. Sí. Le quería mandar saludos y Gilly le dijo, para que funcione hay que presionar el botoncito rojo. Andrés estaba, parecía gelatina, se desarmaba. Y Gilly le dijo, hay que presionar el botoncito rojo. Pero ponte, él se estaba yendo a la piscina, él estaba caminando por cualquier lado y cada chico que se le acercaba, él se tomaba el tiempo
de darle al chico una sonrisa y una foto. Tal cual como Como Alessandro El Vlahovic. Piero, nada, tal cual como Alessandro El Piero, que con toda persona que se tomaba fotos sonreía, ya, Tal Gilles cual. es exactamente igual. Puede estar cansado. Él en un momento estaba con toallas, iba a la piscina y ahí 4 o 5 niños lo agarraron y él se quitó la toalla, se puso un polo, sonrió con cada uno, pero o sea, mi respeto para un niño de 20 años, porque tiene 20 años. Exacto. Una O madurez sea, para tener la edad esa que tiene. paciencia, sí. Sí. Sabe dónde está parado, sabe, o sea, sabe que él es, pues, ¿no? Y hoy día todo el mundo lo buscaba a él. Y hoy día él no se escondió, no se escondió. O sea, hoy día se sacaba a Rudiger, se sacaba todo. Cayéndose, la entregaba y todo. O sea, yo te acuerdas que el año pasado les decía, ¿no? Ah, yo lo veo como promesa, todavía no, para mí no es, pero no, ya. El Ya te- tiempo me no, cayó. Sí, sí, sí. bienvenido Sí, sí, sí. a la isla de la pasión, Ay, Yildiz. yo no decía que era malo, pero para mí todavía era una promesa, pero ahora Sí, sí, ya, Claro. sí, sí, a mí me cayó. Se destapó Ya, aquí ya en el vuelvo, Mundial. muchachos. Ya vuelvo. Tengo que Dale, Ya. cerrar un tranquilo. momento. Oye, yo para cerrar también me voy retirando, pero Sí, sí, quería que ya es comentar tarde para ti, ¿no? También. que hay un comentario que leí delante al principio de la transmisión por ahí que decía de que hay que armar un equipo para sacarle provecho a Yildiz, porque como dices tú, no lo vamos a tener para siempre. Yo creo que Yildiz, si en 2 años más no se le arma un equipo, un proyecto ganador, es obvio que se tiene que ir a buscar eso, ese equipo que tenga un proyecto ganador. Entonces, este año quizás va a ser como buscar competir, pero tenemos que tener un equipo para que él se quede y para sacarle provecho. Porque al final, si no, se nos va a ir, vamos a perder el tiempo y al final eso vale más que todo el dinero que tú puedas tener para comprar los jugadores que quieras. Claro. Yo creo Bueno, que falta un 9 porque los equipos grandes siempre tienen un 9 y eso como que te levanta el entusiasmo y tú siempre sabes que te puede cambiar el partido en un segundo a otro con Yildiz y con otros jugadores ahí. Yo creo que la moral y la seguridad del equipo va a mejorar porque ahora están todos como dudosos, o sea, como yo también me imagino cambiazo, miro para atrás, está Kelly, está complicada la cosa. ¿Qué quieres que te diga? Está complicado, no está Bremer, no están los jugadores que marcan la diferencia. Así no, que bueno, es yo de acuerdo necesario contigo. armar un equipo bueno para que se quede Yildiz y para que Sí. se le pueda sacar todo provecho, levantar su nivel y porque lamentablemente Mota lo tenía ahí en la banda, pero cuando floreció es cuando ya lo movieron, ya lo dejaron más libre por al Mm. medio. O Es en un la crack, banda o en la banca también, a veces lo tenía. Sí. claro, Inexplicable esa vaina. No, yo claro, estoy muy de acuerdo contigo y él mismo te lo ha dicho. Yo quiero ganar trofeos con la Juventus. claro, Si no empiezan a llegar, va a empezar así, yo quiero ganar trofeos, ¿no? Y se queda claro. ahí esa palabra, y ahí es cuando me empieza a Y romperme el ustedes, corazón. oh, Sí, sí, no, y yo ustedes lloraré. Juventus quieren, Exacto. No, yo claro, lloraré. No, de acuerdo. Necesita que lo acompañe, necesita que se construya un proyecto. Y solo para cerrar por mi parte, yo creo que se le pega mucho a Kelly, chicos. O sea, yo creo que de los defensas que tenemos no es el peor, pero por mucho. O sea, yo entiendo que no es el titular, yo entiendo que seguramente tiene algunas carencias, pero yo de verdad, ¿será que yo soy ciego? Yo no veo qué tantas no, cosas mira. malas hacen. Mira, yo tampoco quiero ser malo con él, yo lo digo como broma, pero la verdad es que ni siquiera es culpa de Kelly, o sea, no debería haber llegado Kelly ni siquiera, porque no es un ataque al jugador. Yo encuentro que este mundial lo podríamos haber jugado, enfrentado súper bien con Rugani y Danilo, por ejemplo, si, si hubieran mantenido. No Claro. teníamos por qué pagar. ¿Cuánto costó Kelly? Y 20, también él 25. tiene el 20. peso 25. de que no se puede lesionar, de todo lo que le pagaron por él. Yo no sé si se puede buscar esa imagen. Yo lo vi lesionado cuando justo terminó el partido y tenía una cara como de miedo, así como de mierda, me lesioné, ¿no? Y, como que Sí, sí. es extraño. Entonces yo hablo así de Kelly, pero no por faltarle respeto ni nada, sino que es un tema de que yo creo que fue mal diseñado todo, entonces al final el equipo no se puede
amalgamar, se dice, ¿no? Como que no se termina de construir. De acuerdo. Bueno, chicos, yo creo que podemos ir cerrando. Mañana va a haber match análisis. No hubo este lunes porque el prof lo puso para el miércoles para hacer el match análisis del partido de hoy. Así que mañana, alrededor del mediodía de las Américas, 7:30 hora de Europa, 7:30 de la noche, obviamente, hora de Europa, el prof estará aquí con el match análisis del Real Madrid-Juventus. Y después de eso, pues obviamente la invitación para el episodio de todos los viernes, donde haremos un poquito más de profundización sobre el proyecto, el calciomercato que abrió hoy. Seguramente para el viernes quizás ya tengamos el primer fichaje oficial que suena que va a ser Jonathan David y así sucesivamente. Muchísimas gracias, Quique, por haber estado. Un gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a Andrés, que lo perdimos ahí en el último minuto, pero de verdad fue un gusto tenerlo acá. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Buenísimo, y gracias también a Pierutz y a Cano que estuvieron visitándonos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el chat, sus comentarios, sus preguntas. Gracias de verdad con ese apoyo, con ese me gusta. No se olviden de suscribirse si aún no son parte de esta comunidad. El suscribirse es totalmente gratis. Y más aún, inviten a sus amigos, parientes, conocidos, desconocidos para que esta comunidad siga creciendo. Los invitamos también a que nos sigan en todas nuestras redes aquí abajo. Ya que ahí estamos publicando todo lo acontecido en la Juventus al minuto. También aprovechamos que la Juventus pues deja de hacer contenido en español en Twitter, así que pues ayúdennos a seguir creciendo en Twitter para darle servicio a muchísimos otros juventinos alrededor del mundo que pues estaban dependiendo también de esa cuenta en español. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. Sé que es un día difícil, eliminan a la Juventus, pero no se olviden de que siempre hay que ser orgulloso de ser juventino. No importa cómo sean las derrotas, aún en las derrotas es cuando hay que apoyar más el equipo. Sé que es frustrante, sé que es difícil, sé que hace enojar, pero no hay nada más bonito en el mundo que ser un hincha de la Juventus. Se los puedo garantizar. Pasen bonita noche, nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.